Capítulo 16. El nieto. De pie, en medio de una multitud de sus nuevos colegas en la cafetería del antiguo edificio de Facebook, Tyler Schultz escuchaba un emotivo discurso que daba Elizabeth. Ella hablaba sobre la muerte prematura de su tío por un cáncer y cómo una alerta temprana procedente de los análisis de sangre de Theranos podría haberla evitado. Por eso era por lo que ella había pasado los últimos 10 años trabajando incansablemente, declaró con los ojos llorosos, con la voz entrecortada. Un mundo en el que nadie tendría que despedirse de un ser querido de forma prematura. Tyler encontró el mensaje profundamente inspirador. Había empezado a trabajar en Theranos hacía menos de una semana, después de graduarse por Stanford la primavera anterior y de haberse tomado el verano para viajar de mochilero por Europa. Había habido mucho que absorber en el espacio de unos pocos días, entre otras cosas la noticia por la que Elizabeth había convocado esa reunión con todos los empleados, para anunciar que la compañía iba a poner en el mercado su tecnología en las tiendas Walgreens. Tyler conoció a Elizabeth a finales de 2011, cuando pasó por la casa de su abuelo George, cerca del campus de Stanford. Por aquel entonces, él era un estudiante de los primeros cursos de universidad que se estaba especializando en ingeniería mecánica. La idea de Elizabeth de realizar pruebas instantáneas e indoloras con unas pocas gotas de sangre extraídas de la yema de un dedo le había calado hondo enseguida. Después de haber hecho prácticas en Theranos aquel verano, había cambiado su especialidad a biología y solicitado un empleo a tiempo completo en la compañía. Su primer día de trabajo estuvo lleno de dramatismo. Una mujer llamada Anjali, que encabezaba el equipo de inmunoanálisis, había renunciado, y un grupo de empleados se reunió en el aparcamiento para despedirse de ella. Se decía que Anjali y Elizabeth habían tenido una gran bronca. Luego, 3 días después, a Tyler se le informó que el grupo de ingeniería de proteínas, al que originalmente había sido asignado, se estaba disolviendo y que todos iban a ser trasladados al equipo de inmunoanálisis, que no contaba con personal suficiente para ayudar. Todo fue un poco caótico y confuso, pero el emotivo discurso de Elizabeth hizo que sus incipientes preocupaciones se esfumaran. Salió de la reunión con energía y motivado para trabajar muy duro. Después de llevar un mes en el puesto, Tyler conoció a una nueva empleada llamada Erika Cheung. Al igual que Tyler, Erika era una recién salida de la universidad que se había especializado en biología, pero eso era todo lo que tenían en común. Con su pelo de un rubio sucio y un abuelo famoso, Tyler era un producto del establishment, mientras que Erika provenía de una familia de clase media y mestiza. Su padre había emigrado a los Estados Unidos desde Hong Kong y se abrió camino desde ser el encargado de enviar paquetes hasta convertirse en jefe de ingeniería en UPS. Ella recibió educación en casa durante largos periodos de sus primeros años. A pesar de sus diferentes orígenes, Tyler y Erika se hicieron amigos rápidamente. Su trabajo en el equipo de inmunoanálisis era ayudar a realizar experimentos para verificar la precisión de los análisis de sangre en los dispositivos Edison de Theranos antes de que se utilizaran en el laboratorio con pacientes. Ese proceso de verificación se conocía como validación del análisis. Las muestras de sangre utilizadas para esos experimentos provenían de los empleados y, en ocasiones, de los amigos y familiares de estos. Para animar a que esos empleados donaran sangre, Theranos les pagaba $10 por tubo. Eso significaba que se podían ganar hasta $50 en una sesión. Tyler y Erika compitieron por ver quién podía llegar primero a los 600, el umbral más allá del cual la empresa tenía que dar cuenta de esos pagos a Hacienda. Un fin de semana, Theranos buscaba más voluntarios, así que Tyler se trajo a sus 4 compañeros de piso para que donaran sangre con él. Usaron su botín conjunto, $250, para comprar cerveza y hamburguesas, y esa noche hicieron una fiesta en la destartalada casa que alquilaban a unas pocas manzanas de distancia. Lo primero que enfrió el entusiasmo de Tyler por trabajar en Theranos fue ver el interior de un Edison. Durante sus prácticas el verano anterior no se le había permitido acercarse a uno, por lo que tenía mucha ilusión cuando un científico chino llamado Ran Hu le mostró una de las máquinas sin la carcasa blanquinegra. Junto a Tyler se encontraba Aruna Ayer, su supervisora. Aruna sentía tanta curiosidad como él. En su papel anterior como jefa del grupo de ingeniería de proteínas, ella tampoco había visto nunca un Edison por dentro. Cuando Ran hizo una demostración rápida, Tyler y Aruna no supieron qué pensar al respecto. El dispositivo parecía consistir en nada más que una pipeta sujeta a un brazo robótico que se movía de un lado a otro en una grúa. Ambos habían previsto algún tipo de sofisticado sistema de microfluidos, pero aquello parecía algo que un estudiante de secundaria podría construir en su garaje. Tratando de mantener la mente abierta, Aruna preguntó, «Ran, ¿crees que esto está bien?». En un tono que implicaba que no lo era, Ran respondió, «Lo dejo a tu criterio». Cuando se volvía a poner la carcasa, el Edison tenía una interfaz de software de pantalla táctil, pero incluso aquello fue una decepción. Había que golpear los iconos de la pantalla para que funcionara. Tyler y algunos otros miembros del grupo bromearon diciendo que Steve Jobs se habría revuelto en su tumba si hubiera visto uno de esos. Tyler sintió que lo invadía una oleada de decepción, pero se repuso diciéndose que el 4S, el dispositivo de próxima generación que había escuchado que estaba en proceso de construcción, era probablemente mucho más complejo. Pronto hubo otras cosas que comenzaron a preocupar a Tyler. Un tipo de experimento que Erika y él se encargaban de hacer implicaba repetir los análisis de sangre en los Edison una y otra vez para medir cuánto variaban sus resultados. Los datos recopilados se utilizaban para calcular el coeficiente de variación, CV, de cada análisis de sangre del Edison. Una prueba generalmente se considera precisa si su CV es inferior al 10%. Para consternación de Tyler, datos que no alcanzaban CV suficientemente bajos se descartaban y los experimentos se repetían hasta alcanzar el número deseado. Era como si se lanzara una moneda las veces suficientes como para sacar 10 caras seguidas y luego declarar que siempre salía cara. Incluso dentro de las buenas ejecuciones de datos, Tyler y Erika notaron que algunos valores eran considerados como valores atípicos y se eliminaban. Cuando Erika preguntó a los científicos más veteranos del grupo cómo definían un valor atípico, nadie pudo darle una respuesta clara. Erika y Tyler podían ser jóvenes e inexpertos, pero ambos sabían que escoger los datos no era una buena forma de hacer ciencia.
Tampoco fueron los únicos a los que les preocupaban esas prácticas. Aruna, a la que le gustaba Tyler y lo respetaba, también las desaprobaba, al igual que Michael Humbert, un jovial científico alemán del que Tyler se había hecho amigo. Uno de los experimentos de validación con los que Tyler ayudó consistía en una prueba para detectar la sífilis. Algunas pruebas miden la concentración de una sustancia en sangre, como el colesterol, para determinar si es demasiado alta. Otras, como la prueba de la sífilis, proporcionan una respuesta de sí o no sobre si un paciente tiene una enfermedad en particular. La precisión de esas pruebas se mide por su sensibilidad, la medida de la frecuencia con la que etiquetan correctamente a alguien que padece la enfermedad. Durante un periodo de varios días, Tyler y varios colegas analizaron 247 muestras de sangre en los Edison, 66 de las cuales se consideraron positivas para la enfermedad. Durante la primera ejecución, los dispositivos detectaron correctamente solo el 65% de las muestras positivas. Durante la segunda ejecución, detectaron correctamente el 80% de ellas. Sin embargo, en su informe de validación, Theranos declaró que su prueba de sífilis tenía una sensibilidad del 95%. Erika y Tyler pensaron que Theranos también ofrecía datos engañosos acerca de la precisión de otras pruebas del Edison, como un test para medir la vitamina D. Cuando se estudiaba una muestra de sangre en un analizador fabricado por la compañía italiana Diasorin, podía mostrar una concentración de vitamina D de 20 nanogramos por mililitro, que se consideraba adecuada para un paciente sano. Pero cuando Erika probó la misma muestra en el Edison, el resultado era de 10 o 12 nanogramos por mililitro, un valor que significaba una deficiencia de vitamina D. No obstante, la prueba de vitamina D del Edison fue aprobada para su uso en el laboratorio clínico en muestras de pacientes vivos, al igual que dos pruebas de la hormona tiroidea del Edison y una prueba para medir el PSA, el marcador de cáncer de próstata. En noviembre de 2013, Erika fue trasladada del grupo de inmunoanálisis al laboratorio clínico y asignada a Normandía, la sala de abajo con las máquinas Edison del laboratorio. Durante las vacaciones de Acción de Gracias, llegó un pedido de un paciente desde la tienda Walgreens en Palo Alto para una prueba de vitamina D. Como había sido entrenada para hacerlo, Erika realizó una verificación del control de calidad en los dispositivos Edison antes de analizar la muestra del paciente. Los controles de calidad son una garantía básica para evitar resultados inexactos y constituyen el meollo de la forma en que operan los laboratorios. Implican analizar una muestra de plasma sanguíneo preservado, que tiene una concentración ya conocida de un analito, y ver si la prueba del laboratorio para ese analito coincide con el valor conocido. Si el resultado obtenido es dos desviaciones estándar más altas o más bajas que el valor conocido, generalmente se considera que el control de calidad ha fallado. La primera verificación del control de calidad que Erika llevó a cabo fracasó, así que hizo una segunda. Esa también falló. Erika no estaba segura de qué hacer al respecto. Los mandamases del laboratorio estaban de vacaciones, por lo que envió un correo electrónico a una línea de ayuda de emergencia que la compañía había establecido. Sam Anekal, Suraj Saxena y Daniel Young respondieron a su correo electrónico con varias sugerencias, pero nada de lo que propusieron funcionó. Después de un tiempo, una empleada llamada Uyen Do, de la parte de I+D, bajó y echó un vistazo a las lecturas del control de calidad. Según el protocolo que habían establecido Sony y Daniel, la manera en que Theranos generaba un resultado de los Edison resultaba poco ortodoxa, cuando menos. Primero, las pequeñas muestras de punción digital se diluían con el manipulador de líquidos Tecan y se dividían en 3 partes. Luego, las 3 partes diluidas se probaban en 3 Edison diferentes. Cada dispositivo tenía 2 puntas de pipeta que caían en la sangre diluida, generando 2 valores. Así que juntos, los 3 dispositivos producían 6 valores. El resultado final se obtenía tomando la media de esos 6 valores. Siguiendo ese protocolo, Erika había probado 2 muestras del control de calidad en 3 dispositivos, generando 6 valores durante cada ejecución con un total de 12 valores. Sin molestarse en explicar su razonamiento a Erika, Do eliminó 2 de esos 12 valores, declarando los valores atípicos. Luego siguió adelante, probó la muestra del paciente y envió un resultado. Esa no era la forma en que se suponía que se debían manejar los repetidos fallos del control de calidad. Normalmente, 2 de esos fallos seguidos podrían haber causado que los dispositivos se desconectasen de la línea y hubiera que recalibrarlos. Además, Do ni siquiera estaba autorizada para estar en el laboratorio clínico. A diferencia de Erika, ella no tenía una licencia de científico de laboratorio clínico ni autoridad para procesar las muestras de los pacientes. El episodio dejó a Erika conmocionada. Menos de una semana después, Alan Bean conversaba nerviosamente en el Parque Jurásico, el laboratorio de arriba, con una inspectora de la División de Servicios de Campo de Laboratorios del Departamento de Salud Pública de California. El certificado CLIA del laboratorio de Theranos tenía casi 2 años de antigüedad y estaba en proceso de renovación, lo que requería que el laboratorio pasara una inspección. La Agencia Federal de Medicare subcontrataba ese tipo de inspecciones rutinarias a los inspectores estatales. Sony había hecho saber que ningún empleado debía entrar o salir de Normandía durante la inspección. Las escaleras que conducían a la sala de abajo estaban escondidas detrás de una puerta que solo podía abrirse con una tarjeta de acceso. Alan y otros miembros del laboratorio interpretaron la orden como una señal clara de que Sony no quería que la inspectora preguntara qué había detrás de la puerta. La inspectora pasó varias horas en la parte superior del laboratorio y encontró algunos problemas relativamente menores que Alan se comprometió a corregir de inmediato. Luego se fue, sin saber que se había perdido la parte del laboratorio que contenía los dispositivos patentados por la empresa. Alan no sabía si sentirse aliviado o enfadado. ¿Acababa de ayudar a engañar a un regulador? ¿Por qué le habían puesto en esa situación? En los días posteriores a la inspección, Sony ordenó el cambio de extracciones venosas regulares a extracciones con punción digital para docenas de análisis de sangre que Theranos ofrecía en las tiendas Walgreens, no solo las 4 realizadas en los Edison. Eso significaba que el sistema que Daniel Young y Sam Gong habían ensamblado apresuradamente con los ADVIA de Siemens ahora se utilizaría en pacientes normales.
No pasó mucho tiempo hasta que surgieron problemas. Elizabeth y Sony habían decidido convertir Phoenix en su principal mercado de lanzamiento, atraídos por el ambiente favorable a los negocios de Arizona y por su gran cantidad de pacientes sin seguro, que, en su opinión, serían especialmente receptivos a los bajos precios que ofrecía Theranos. Por lo tanto, además de su sede en Palo Alto, la compañía acababa de abrir 2 centros del bienestar en tiendas Walgreens en la zona de la capital estatal, con planes para abrir varias docenas más. Elizabeth pensaba abrir un segundo laboratorio en Phoenix, pero por el momento las muestras recogidas en las tiendas de Arizona se enviaban por FedEx a Palo Alto para las pruebas. Ese sistema distaba de ser ideal. Los nanotiners se enviaban en refrigeradores, pero estos últimos se calentaban cuando se quedaban horneándose al sol durante horas en la pista del aeropuerto. Eso provocaba que se coagulara la sangre que había en los tubitos. Tal como sucedió antes del lanzamiento, cuando todavía estaban probando las muestras de los empleados, Alan también tenía problemas con los resultados del potasio. La sangre en los nanotiners a menudo era rosada, un signo que revela la hemólisis, y los resultados de potasio que daban las muestras diluidas eran demasiado altos de manera constante. Algunos eran tan altos que la única forma en que podrían haber sido precisos era si los pacientes estuviesen muertos. El problema llegó a ser tan grave que Alan implementó la norma de que ningún resultado de potasio por encima de un cierto umbral podría ser entregado a un paciente. Le rogó a Elizabeth que retirara la prueba de potasio del menú de Theranos. En lugar de eso, ella envió a Daniel Young para tratar de arreglar el ensayo. A principios de 2014, Tyler Schultz fue trasladado al grupo de inmunoensayos en el equipo de producción, que operaba escaleras abajo, en Normandía. Eso lo colocó cerca de Erika y de otros colegas del laboratorio clínico que procesaban muestras de pacientes en los Edison y los ADVIA de Siemens modificados. No había barreras físicas entre los dos grupos, por lo que Tyler podía escuchar las conversaciones entre los empleados del laboratorio. Tyler se enteró por Erika y por otros compañeros de que los Edison suspendían con frecuencia los controles de calidad y que Sony estaba presionando al personal del laboratorio para que ignorasen los fallos y analizasen igualmente las muestras de los pacientes en los dispositivos. Mientras se debatía sobre qué hacer, Tyler recibió una llamada de su abuelo. George dijo que iba a dar una fiesta para Elizabeth por su 30º cumpleaños y quería que su nieto fuera a tocar una canción para ella. El joven tocaba la guitarra desde el instituto y le gustaba componer sus propias canciones. Durante sus viajes el verano anterior, actuó en pubs y esquinas de Irlanda. Tyler intentó librarse alegando que tenía que trabajar. Su turno en el equipo de producción era desde las 3 de la tarde a la 1 de la madrugada, horario que se solapaba con la fiesta. Pero George insistió, ya había hecho la distribución de asientos y había puesto a su nieto entre Channing Robertson y Elizabeth en la mesa de la cena. Y estaba seguro de que a Elizabeth no le importaría si Tyler faltaba al trabajo para celebrar su cumpleaños. Ella lo quería allí, afirmó. Unos días después, Tyler se encontró con otros huéspedes en la sala de estar de la casa de George, una gran mansión con tejas color azul claro, situada en una colina al lado del campus de Stanford. La segunda esposa de George, Charlotte, era la anfitriona de la celebración. Los padres de Elizabeth habían viajado en avión para la ocasión, y su hermano menor, Christian, estaba allí también, al igual que Channing Robertson y el miembro de la junta directiva de Theranos, Bill Perry, que sirvió como secretario de defensa en la administración Clinton. A instancias de su abuelo, Tyler tocó la canción que había compuesto apresuradamente. Intentó no avergonzarse mientras cantaba sus cursis letras, que tomó prestadas del eslogan de Theranos de que, una gota lo cambia todo. Para horror suyo, tuvo que volver a tocarla un poco después porque Henry Kissinger llegó tarde y todos pensaron que él también debía escucharla. Cuando Tyler terminó, Kissinger, que al igual que George Shultz tenía poco más de 90 años, recitó una locura que había escrito para la cumpleañera. La escena tenía un aire surrealista. Todos estaban sentados en un círculo en la sala de estar de los Schultz y Elizabeth estaba en el medio, deleitándose con las atenciones. Era como si ella fuera la reina y ellos fueran su corte, besando su anillo. A pesar de lo incómoda que fue la noche, consiguió que Tyler se sintiera como si tuviera una relación bastante amistosa con Elizabeth para hablarle con franqueza acerca de sus preocupaciones. Poco después de la fiesta, él le envió un correo electrónico preguntándole si podían reunirse. Elizabeth lo invitó a que fuera a su oficina. La reunión fue breve, pero tuvo tiempo de plantear algunas de las cuestiones que le preocupaban. Una de ellas era la imagen que daba Theranos sobre la precisión de sus analíticas. La empresa afirmaba que sus análisis tenían coeficientes de variación de menos del 10%, pero los CV en muchos de sus informes de validación eran mucho más altos, le dijo. Elizabeth actuó como si estuviera sorprendida y dijo que no creía que Theranos hubiera hecho tal afirmación. Ella sugirió que mirasen su página web juntos y lo llevó hasta su gran iMac. Una parte de la página titulada Nuestra tecnología anunciaba de forma destacada un coeficiente de variación de menos del 10% con un llamativo logo circular de color verde y blanco, pero Elizabeth mencionó que la letra más pequeña situada por encima especificaba que la afirmación solo cubría la prueba de la vitamina D de Theranos. Tyler aceptó su razonamiento y se hizo el propósito de verificar los datos de validación de la vitamina D, luego mencionó el hecho de que los cálculos de CV que hacía él, a menudo, no coincidían con los que encontraba en los informes de validación. Según su conteo, los porcentajes en los informes eran más bajos de lo que deberían ser. En otras palabras, Theranos estaba exagerando la precisión de sus análisis de sangre. Eso no suena bien, dijo Elizabeth. Ella le sugirió que fuera a hablar con Daniel Young. Este podría explicarle cómo realizaba Theranos sus análisis de datos y aclarar cualquier posible confusión. Durante las semanas siguientes, Tyler se reunió con Daniel Young en 2 ocasiones. Hablar con Daniel podía resultar frustrante. Tenía una frente ancha, acentuada por un retroceso del cabello que sugería un cerebro grande y poderoso. Pero era imposible saber qué pasaba dentro de ese cerebro. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura metálica, nunca delataban ninguna emoción. Durante su primera reunión, Daniel explicó con calma por qué los cálculos de CV de Tyler estaban equivocados. Tyler estaba considerando los 6 valores, o réplicas, generados durante cada prueba del Edison, en lugar de la media de esos 6 valores.
El resultado final, del que Theranos informaba a un paciente, era el promedio, por lo que solo ese número era relevante para los cálculos de CV, dijo. Técnicamente, Daniel podía tener razón, pero Tyler había identificado una debilidad fundamental del dispositivo Edison. Sus puntas de pipeta eran terriblemente imprecisas. Generar 6 mediciones durante cada prueba y luego seleccionar el promedio era una forma de corregir esa imprecisión. Si las puntas fueran fiables desde el principio, no habría habido necesidad de tales contorsiones. La conversación cambió a la prueba de la sífilis y lo que Tyler percibía era su exagerada sensibilidad. Una vez más, Daniel tenía una explicación preparada. Algunos de los resultados de la sífilis del Edison habían caído en una zona equívoca, explicó con calma. Los resultados en esa zona no se habían incluido en el cálculo de sensibilidad. Tyler seguía dudando, no parecía existir ningún criterio predefinido para esa llamada zona equívoca. Se podría ampliar a voluntad hasta que la sensibilidad alcanzara cualquier número que la empresa quisiera. En el caso de la prueba de la sífilis, era tan amplio que se consideraban equívocas más muestras de las que los Edison identificaban correctamente como positivas. Tyler le preguntó a Daniel si creía que la prueba de la sífilis de Theranos era realmente la más precisa en el mercado, como afirmaba la compañía. Daniel respondió que Theranos nunca había afirmado tener las pruebas más precisas. Cuando Tyler regresó a su mesa, buscó en Google los 2 artículos recientemente publicados en prensa sobre Theranos y se los envió a Daniel por correo electrónico. Uno de ellos era la entrevista de Elizabeth en el Wall Street Journal, en la que se afirmaba que las pruebas de Theranos eran más precisas que los métodos convencionales, y consideraba que aquella precisión mejorada constituía un avance científico. Cuando se volvieron a encontrar unos días más tarde, Daniel admitió que las declaraciones en el artículo del Wall Street Journal eran demasiado generales, pero argumentó que habían sido hechas por el escritor, no por la propia Elizabeth. Tyler encontró ese argumento muy oportuno. Seguramente el escritor no había inventado esas afirmaciones por su cuenta, debió de habérselas oído a Elizabeth. Una leve sonrisa cruzó brevemente los labios de Daniel. Bueno, a veces Elizabeth exagera en las entrevistas, comentó. Había algo más que preocupaba a Tyler, algo de lo que acababa de enterarse por Erika, y decidió comentarlo también. Todos los laboratorios clínicos deben someterse 3 veces al año a algo que se llama pruebas de aptitud, un ejercicio diseñado para sacar a la luz laboratorios cuyas pruebas no son precisas. Cuerpos acreditados como el Colegio Americano de Patólogos envían muestras de laboratorio de plasma sanguíneo conservado y les piden que analicen varios analitos. Durante sus primeros 2 años de funcionamiento, Theranos siempre había probado muestras de pruebas de competencia en analizadores comerciales, pero como ahora usaba los Edison para algunas pruebas de pacientes, Alan Beam y su nuevo director de laboratorio sentían curiosidad por ver cómo les iba a los dispositivos en esas pruebas. Beam y el nuevo codirector, Mark Pandori, ordenaron a Erika y otros colaboradores del laboratorio que dividieran las muestras de pruebas de competencia y realizaran una parte en los Edison y la otra parte en los analizadores Siemens y Diasorin del laboratorio para compararlos. Los resultados del Edison diferían notablemente de los Siemens y los Diasorin, especialmente para la vitamina D. Cuando Sony se enteró de su pequeño experimento, se puso como un loco. No solo le puso fin de inmediato, sino que hizo que informaran solo de los resultados de los Siemens y los Diasorin. Hubo mucha cháchara en el laboratorio de que los resultados del Edison deberían haber sido de los que se informara. Tyler consultó los reglamentos de CLIA y parecían confirmarlo. Afirmaban que las muestras de pruebas de aptitud deben de probarse y analizarse, de la misma manera, que las muestras de los pacientes, utilizando los métodos habituales del laboratorio. Theranos probaba muestras de pacientes para la vitamina D, el PSA y las 2 hormonas tiroideas en los Edison. Por lo tanto, los resultados de las pruebas de competencia para esos 4 analitos debían provenir de los Edison. Tyler le dijo a Daniel que no veía cómo podía ser legal lo que Theranos había hecho. La respuesta de Daniel siguió una lógica tortuosa. Dijo que los resultados de las pruebas de competencia de un laboratorio se evaluaban al compararlos con los resultados de sus pares, lo que no era posible en el caso de Theranos porque su tecnología era única y no tenía un grupo de pares. Como resultado, la única manera de hacer una comparación de manzanas con manzanas era usando los mismos métodos convencionales que otros laboratorios. Además, las reglas de las pruebas de competencia eran extremadamente complicadas, argumentó. Tyler podía estar seguro de que no se había violado ninguna ley. Tyler no se lo tragó. A las 9:16 de la mañana del lunes 31 de marzo de 2014, el correo electrónico que Tyler había estado esperando durante todo el fin de semana llegó a su buzón de Yahoo, o más bien al buzón de Colin Ramírez, un alias que había inventado para permanecer en el anonimato. El correo electrónico era de Stephanie Schulman, directora del programa de evaluación de laboratorios clínicos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Ella respondía a una consulta que Tyler había enviado el viernes anterior al amparo de su nueva identidad ficticia. Tyler había contactado con el Departamento de Salud de Nueva York porque este llevaba a cabo uno de los programas de pruebas de competencia en los que había participado Theranos. Todavía sospechaba que la forma en que la empresa realizaba este tipo de pruebas era inadecuada y quería una opinión experta. Después de intercambiar algunos correos electrónicos con Schulman, Tyler obtuvo su contestación. En respuesta a una descripción que le dio sobre las prácticas de Theranos, ella le confirmó que eran una forma de trampeo del tiempo de protombina y que incumplían los requisitos estatales y federales. Schulman le dio a Tyler 2 opciones. Podía dar el nombre del laboratorio infractor, o podía presentar una queja anónima ante la Unidad de Investigación de Laboratorios del Estado de Nueva York. Él eligió hacer esto último. Sabiendo que estaba en lo cierto acerca de sus sospechas sobre las pruebas de competencia, Tyler fue a ver a su abuelo. Se sentaron juntos en el comedor de la gran casa de George y Tyler trató de explicarle al exsecretario de Estado los conceptos de precisión, sensibilidad, control de calidad y pruebas de competencia, y mostrarle por qué creía que el enfoque de Theranos hacia cada uno era deficiente. También reveló que Theranos solo usaba su dispositivo patentado para un puñado de los más de 200 análisis de sangre que anunciaba en su página web.
y que antes de que las muestras pudieran procesarse en el dispositivo, debían diluirse con otra máquina, de 1,80 m de largo y casi 80 centímetros de ancho, que costaba decenas de miles de dólares. George le escuchó con extrañeza. Tyler se daba cuenta de que no estaba logrando que su abuelo lo comprendiera, pero necesitaba que supiera, como abuelo suyo que era, y como miembro de la junta directiva de la compañía, que no podía seguir siendo parte de lo que estaba pasando. Le dijo que pensaba renunciar. George le pidió que esperara y que le diera a Elizabeth otra oportunidad para abordar todos los temas. Tyler intentó concertar otra reunión con Elizabeth, pero su creciente imagen pública la hacía estar muy ocupada. En lugar de eso, la joven le pidió que le enviara un correo electrónico contándole lo que le preocupaba. Así que Tyler siguió adelante y escribió una larga nota que resumía sus conversaciones con Daniel Young y explicaba por qué le había parecido que la mayoría de las respuestas de Daniel no resultaban convincentes. Incluso incluyó gráficos y datos de validación para ilustrar los diferentes puntos. Concluía diciendo: Siento que este correo electrónico pueda sonar como un ataque. No pretendo que lo sea. Solo creo que tengo la responsabilidad de decirte lo que veo para que podamos trabajar en busca de una solución. Estoy comprometido con la visión de esta compañía a largo plazo y me preocupa que algunas de nuestras prácticas actuales nos impidan alcanzar nuestros objetivos esenciales. Tyler no supo nada durante varios días. Cuando finalmente llegó la respuesta, no provenía de Elizabeth, sino de Sony, y era fulminante. En una refutación punto por punto, que era más larga que el correo electrónico original de Tyler, Sony lo minimizó todo, desde su comprensión de las estadísticas hasta su conocimiento de la ciencia de laboratorio. El mensaje general era que Tyler era demasiado joven y estaba demasiado verde como para entender de qué estaba hablando. El tono de Sony durante todo el tiempo resumaba veneno, pero reservó sus palabras más afiladas para las preguntas que Tyler había planteado acerca de las pruebas de competencia. Ese comentario imprudente y la acusación sobre la integridad de nuestra compañía, su liderazgo y los miembros de su equipo, basados en la más absoluta ignorancia, me resultan tan insultantes que si cualquier otra persona hubiera hecho estas declaraciones, le hubiéramos hecho responsable de la forma más enérgica. La única razón por la que me he tomado tanto de mi propio tiempo para abordar esto personalmente es porque usted es el nieto del señor Schultz. Ya he pasado una cantidad extraordinaria de tiempo posponiendo asuntos críticos de negocios a fin de investigar sus afirmaciones. El único correo electrónico sobre este tema que quiero ver de usted en el futuro es una disculpa que transmitiré a otras personas, incluido Daniel. Tyler decidió que era hora de renunciar. Respondió a Sony con un correo electrónico de una frase en que avisaba con 2 semanas de antelación y ofrecía irse antes si lo deseaba. Unas horas más tarde, Mona, la jefa de recursos humanos, le llamó a su oficina y le informó de que la empresa había decidido que debía irse ese mismo día. Ella le hizo firmar algunos nuevos formularios de confidencialidad y le dijo que el equipo de seguridad lo escoltaría hasta el exterior del edificio. Pero nadie de seguridad estaba disponible para ir a buscarlo, así que Tyler se condujo a la puerta él mismo. Ni siquiera había llegado a su coche cuando sonó el móvil. Era su madre y sonaba frenética. «Detén lo que estás a punto de hacer», imploró. Tyler le dijo que era demasiado tarde. Ya había renunciado y firmado sus documentos de salida. «No me refiero a eso. Acabo de hablar por teléfono con tu abuelo. Me ha dicho que Elizabeth le ha llamado y le ha comentado que si insistes en llevar a cabo tu venganza contra ella, perderás». Tyler se quedó estupefacto. Elizabeth lo estaba amenazando a través de su familia, usando a su abuelo para entregarle el mensaje. Sintió una oleada de ira. Después de colgar a su madre, se dirigió a la Hoover Institution. La secretaria de George Schultz lo llevó a la oficina de su abuelo, que hacía esquina en el segundo piso del Herbert Hoover Memorial Building. Los libros de toda una vida se alineaban en los estantes. Tyler todavía estaba molesto por la amenaza de Elizabeth, pero le explicó con calma a George lo que había sucedido. Le mostró su correo electrónico y la despiadada respuesta de Elizabeth y Sony. George le pidió a su secretaria que hiciera fotocopias y que las pusiera en la caja fuerte de su oficina. Tyler pensó que en aquel momento quizá podía estar haciendo entender la situación a su abuelo, pero no estaba seguro. El anciano era difícil de leer. Sus años como miembro principal del gabinete del presidente, haciendo frente a amenazas como la Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría, lo convirtieron en una persona hermética. Absorbía información, pero rara vez la ofrecía voluntariamente. Acordaron volver a reunirse para cenar esa noche en casa de su abuelo. Cuando se separaron, George le dijo a Tyler: «Están tratando de convencerme de que eres estúpido. No pueden convencerme de tal cosa. Sin embargo, pueden convencerme de que estás equivocado y, en este caso, creo que estás equivocado». Erika sabía que Tyler había renunciado y se preguntó si ella debía hacer lo mismo. Las cosas en el laboratorio se habían salido de madre. Además de las 4 pruebas originales del Edison, el equipo de validación del ensayo había aprobado una prueba de la hepatitis C en los Edison para uso clínico. Dar a los pacientes resultados inexactos de vitamina D era una cosa, pero el riesgo era mucho mayor cuando se realizaban pruebas para detectar enfermedades infecciosas. Había llegado una petición de un paciente para una prueba de la hepatitis C y Erika se había negado a analizar la muestra en los Edison. Cuando Mark Pandori le había pedido que fuera a hablar con él al respecto, la joven se echó a llorar en su oficina. Erika y Mark tenían una buena relación y la joven confiaba en él. Desde que llegó unos meses antes, Mark había tratado de hacer lo correcto, incluso con las pruebas de aptitud. Erika le dijo a Mark que los reactivos para la prueba de la hepatitis C habían caducado, que los Edison no habían sido recalibrados desde hacía algún tiempo y que simplemente no confiaba en los dispositivos. Así que idearon un plan para analizar muestras de pacientes con kits de hepatitis que había en el mercado, llamados OraQuick HCV. Eso funcionó durante un tiempo, pero luego el laboratorio se quedó sin existencias. Cuando intentaron pedir otro lote, Sony perdió la paciencia y amenazó con bloquear el pedido. Entonces, esa misma tarde, casi al mismo tiempo que Tyler recibió la frenética llamada de su madre, Sony la convocó a su oficina. Había revisado los correos electrónicos de Tyler y se había dado cuenta de que Erika era la que le había enviado los resultados de las pruebas de aptitud. Su conversación comenzó con bastante cordialidad, pero Sony la reprendió cuando mencionó los fallos del control de calidad en el laboratorio.
Sus palabras de despedida fueron: tienes que decirme si quieres trabajar aquí o no. Cuando terminó su turno, Erika fue a encontrarse con Tyler. Este le sugirió que lo acompañara a cenar a casa de su abuelo. Si George se daba cuenta de que su nieto no era el único empleado que tenía dudas acerca de la forma en que funcionaba Theranos, tal vez se convencería. Erika estuvo de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Sin embargo, cuando llegaron allí, a Tyler le quedó claro enseguida que la lealtad de su abuelo hacia Theranos se había fortalecido en las horas intermedias. Mientras el personal de la casa de Schultz los atendía, Tyler y Erika repasaron la lista de sus preocupaciones, pero solo la esposa de George, Charlotte, parecía receptiva a lo que decían. Ella siguió preguntándoles en un tono de voz sorprendido para que le repitieran diversas partes de la historia. George, por otro lado, seguía en sus 13. Tyler se había dado cuenta de lo que el anciano adoraba a Elizabeth. Su relación con ella parecía más cercana que la que tenía con él. Tyler también sabía que su abuelo era un apasionado de la ciencia. El progreso científico haría del mundo un lugar mejor y lo salvaría de peligros como las pandemias y el cambio climático, le decía a menudo a su nieto. Esta pasión parecía hacerlo incapaz de renunciar a la promesa de Theranos. George comentó que un importante cirujano de Nueva York le había dicho que la compañía iba a revolucionar el campo de la cirugía y que se trataba de alguien a quien su buen amigo Henry Kissinger consideraba el hombre más inteligente del mundo. Y de acuerdo con Elizabeth, los dispositivos de Theranos ya se estaban utilizando en helicópteros medicalizados para evacuaciones y en quirófanos de hospitales, por lo que debían de estar funcionando. Tyler y Erika intentaron decirle que eso no podía ser cierto dado que los dispositivos apenas funcionaban dentro de las paredes de Theranos. Pero estaba claro que no llegaban a nada. George les instó a que dejaran la empresa y siguieran adelante con su vida. Ambos tenían por delante un futuro brillante, les dijo. Salieron de la cena frustrados, sin más remedio que seguir su consejo. A la mañana siguiente, Erika también renunció. Escribió una breve carta de dimisión y se la entregó a Mark Pandori para que se la pasara a Elizabeth y a Sonny. En la carta decía que no estaba de acuerdo con probar las muestras de los pacientes en los Edison y que no creía que la empresa y ella compartieran los mismos estándares en la atención al paciente y en la calidad. Después de echarle un vistazo, Mark se la devolvió y le recomendó salir tranquilamente sin causar problemas. Erika lo pensó por un momento y decidió que probablemente tenía razón. Dobló la carta y la guardó en su mochila. Pero mientras estaba tramitando la renuncia de Erika en su oficina unos minutos más tarde, Mona le preguntó si había cogido algo de la empresa. Para demostrar que no lo había hecho, Erika abrió su mochila y le mostró el contenido. Mona vio dentro la carta y se la confiscó. Hizo que Erika firmara un nuevo acuerdo de confidencialidad y le advirtió que no escribiera nada sobre Theranos en Facebook, LinkedIn o en cualquier otro foro. Tenemos formas de rastrear eso, dijo. Si publicas algo en cualquier sitio, lo veremos. Capítulo 17. Fama. Richard y Joe Fuiz se sentaron con cautela frente a David Boyes y uno de sus socios en una mesa en el vestíbulo del Hotel Fairmont de San José. Era un domingo por la tarde a mediados de marzo, y los dos pianos de cola de la sala, generalmente bulliciosos, estaban en silencio, lo que permitía a los cuatro hombres hablar sin levantar la voz. Boyes, con un aspecto relajado y elegante con un blazer azul marino y zapatillas negras de marca, había convocado la reunión para discutir la solución del pleito que había enfrentado a los Fuiz con Theranos durante los últimos 2 años y medio. Inicialmente decididos a luchar contra la demanda hasta el amargo desenlace, Richard y Joe se sentían cansados y maltrechos. El juicio había comenzado unos días antes en el juzgado federal que se encontraba en aquella misma calle, y finalmente habían caído en la cuenta de hasta qué punto les habían superado. Descontentos con sus abogados y los crecientes gastos legales, llevaban varios meses actuando pro se, sin presencia de un abogado. Lo que antes había parecido una decisión razonable, ahora parecía una tontería. Joe, un abogado de patentes que nunca había llevado un caso, no era rival para el mejor jurista del país y su ejército de asociados. La muerte de Ian Gibbons también había supuesto un serio revés. En algún momento pareció que podrían arreglarlo llamando a su viuda, Rochelle, como testigo. Cuando Richard logró ponerse en contacto con ella, Rochelle le dijo que Elizabeth había tratado de intimidar a Ian para que no testificara y que su marido pensaba que Elizabeth era deshonesta. Pero el juez que llevaba el caso había denegado la tardía petición de los Fuiz para llamar a Rochelle al estrado. No obstante, más dañino resultó el testimonio de Richard Fuiz ante el tribunal 2 días antes. Boyes lo pilló en una serie de mentiras sin sentido que, si bien no hicieron nada para probar las acusaciones de apropiación realizadas por Theranos, menoscabaron su credibilidad. Una de ellas fue el argumento de Fuiz de que aún practicaba la medicina y trataba a pacientes, una afirmación que su propia esposa había refutado al declarar en el juicio. Sin otra razón discernible más que la del orgullo, Fuiz se había negado a retractarse, incluso después de que Boyes aludiera al testimonio de su esposa. En su dispersa presentación del caso, Fuiz también había declarado que su patente no tenía nada que ver con Theranos, lo cual resultaba absurdo a primera vista dado que su solicitud de patente mencionaba a la empresa por su nombre y citaba de su página web. Joe observó con creciente alarma la desastrosa actuación de su progenitor en el estrado. En otro tiempo, su padre había sido un excelente promotor de productos en entornos de negocios porque tenía mucha labia y sabía improvisar, pero aquel enfoque improvisado, poco preciso con los hechos, no funcionaba cuando un as en materia legal te interrogaba bajo juramento, listo para saltar sobre cualquier inconsistencia. No ayudó que, a los 74 años de edad, la memoria de Richard comenzara a patinar. Joe temía que el próximo testimonio de su hermano John pudiera convertirse en otro inconveniente. Boyes sabía que John tenía mal genio y, sin duda, encontraría formas de apretarle las clavijas ante el jurado. Durante sus intervenciones ya había mencionado el hecho de que John había amenazado a Elizabeth. Cuando Joe lo sumó todo en su cabeza, supo que tenían problemas. Y con una derrota en el tribunal, que parecía una posibilidad muy real, se sintió acosado por un pensamiento aterrador. ¿Qué pasaría si no solo perdieran, sino que el juez los hiciera cubrir las costas legales de Theranos? Se estremeció al pensar cuánto dinero estaba gastando su oponente en el caso. Le preocupaba que pudiera ser suficiente para arruinarlos a su padre y a él.
Ya habían invertido más de $2 millones en su defensa. Boyes asistió a la reunión con Mike Underhill, uno de los abogados del bufete que dirigían la operación en el pleito. Underhill, un hombre muy alto y malhumorado, rompió el hielo preguntándole a Richard Fuiz si realmente había crecido en una granja. La respuesta era que sí. Eso llevó a Fuiz y Boyes a conversar sobre la cría de ganado, sobre lo que Boyes tenía cierta experiencia por el rancho que poseía en Napa Valley. Cuando la conversación se centró finalmente en el asunto en cuestión, Underhill comentó que sería mejor que ambas partes llegaran a un acuerdo. Sin embargo, si los Fuiz tenían intención de seguir adelante con el juicio, debían saber que se revelarían asuntos que destruirían a John Fuiz. Underhill no especificó el qué, ni lo dijo de forma amenazadora. Hizo que pareciera que John le caía bien y que le dolería que saliera lastimado. Había cierta ironía en la amenaza de Underhill de airear la ropa sucia de John. Los dos habían sido colegas en McDermott Will y Embry y habían compartido secretaria. Underhill abandonó McDermott poco después de que John presentara una denuncia por acoso sexual en su contra, en nombre de la secretaria del Departamento de Recursos Humanos del bufete. Underhill niega cualquier comportamiento indecoroso y dice que su salida de McDermott para unirse a Boyes Schiller ya estaba en marcha. La posibilidad de que saliera nueva información perjudicial sobre su hermano añadió otra preocupación a la larga lista de Joe, pero la verdad era que su padre y él habían acudido a la reunión preparados para llegar a un acuerdo. No llevó mucho tiempo que dicho acuerdo tomara forma. Los Fuiz retirarían su patente a cambio de que Teranos retirara su demanda. Ningún dinero cambiaría de manos, cada parte seguiría siendo responsable de sus costas legales. Supuso una capitulación completa por parte de los Fuiz. Elizabeth había ganado. Boyes insistió en que redactaran el acuerdo en aquel mismo momento. Escribió los términos en un folio y se los pasó a Joe, quien hizo algunas modificaciones. Underhill luego lo llevó arriba para que lo mecanografiaran. Mientras esperaban a que Underhill regresara, Richard Fuiz se quejó una vez más de que la acusación de apropiación de Elizabeth era falsa. Haciendo el papel de magnánimo vencedor, Boyes admitió que tal vez fuera así, pero él tenía un cliente ante quien responder. Fuiz le preguntó a Boyes si podía hacer algo por John. La reputación de su hijo había sido manchada injustamente, dijo. Underhill había planteado previamente a Joe la idea de que Boyes Schiller podría remitir a John casos sobre patentes si firmaba un comunicado prometiendo no demandar a Elizabeth ni al bufete. Boyes repitió esa oferta. Tendría que esperar 6 meses hasta que las cosas se calmaran, pero luego podría comenzar a enviar trabajo a John. Sugirió que le llamaran para hablar sobre el asunto. Fuiz marcó el número de John en Washington y le pasó su teléfono móvil a Boyes. Al final resultó que su hijo no estaba de humor para ser amable. Tenía ganas de testificar ante el tribunal. Lo veía como la oportunidad de limpiar su nombre y ya ese acuerdo le impediría hacerlo. Enfadado, le dijo a Boyes que no había forma de que firmara una renuncia a menos que Teranos emitiera una declaración pública que lo exonerara. Richard y Joe veían que la conversación no iba bien. Boyes sostenía el teléfono a varios centímetros de la oreja, hizo una mueca cuando John le gritó desde el otro lado de la línea. Unos minutos después, Boyes devolvió el teléfono a Fuiz. Su pequeño trato estaba muerto, pero el acuerdo principal se mantuvo. Cuando Underhill regresó con el convenio impreso, Richard y Joe lo leyeron y firmaron. Después, Richard Fuiz parecía completamente derrotado. El orgulloso y agresivo exagente de la CIA se vino abajo y sollozó. A la mañana siguiente, Fuiz escribió una nota en un bloc de papel del hotel y, cuando llegó al juzgado, le pidió a Boyes que se la pasara a Elizabeth. Decía: Querida Elizabeth, este asunto está ya resuelto. Te deseo mucho éxito y salud a ti, y felicidad a tus padres. Todos podemos estar equivocados. La vida es así. Ten en cuenta que, en realidad, ninguna de las 612 patentes procedía de ninguno de tus documentos provisionales. Las saqué solamente de mi cabeza. Mis mejores deseos, Richard Fuiz. De vuelta en Washington, el acuerdo no le sentó bien a John Fuiz. Estaba enfadado con todos, incluidos su padre y su hermano, por aceptar un trato que daba a Teranos todo lo que quería antes de que él hubiera tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos ante el tribunal. Por resentimiento, John envió un correo electrónico a una joven periodista llamada Julia Love, que cubría el caso para American Lawyer Media, y le contó el quid pro quo que Boyes había buscado la noche anterior, haciendo que pareciera un intento de sobornarlo. También prometió demandar a Boyes y añadir a su padre y a su hermano a la demanda como acusados. Luego reenvió el correo electrónico a Underhill y a Richard y Joe, haciéndoles saber que cualquier cosa que le enviasen a él sería reenviada a los medios de comunicación. Underhill respondió con enfado unas horas más tarde, dejando a la reportera fuera de la respuesta, pero poniendo en copia a su jefe. Negó cualquier intento de sobornar a John y le advirtió que Boyes Schiller le haría responsable si continuaba haciendo tales afirmaciones. En caso de que el mensaje no fuera claro, el propio Boyes intervino desde su iPad unos minutos más tarde. A aquellos a quienes los dioses destruirán, primero les hacen enfadar. El artículo de Julia Love sobre el acuerdo en Litigation Daily, el boletín informativo de American Lawyer Media, llamó la atención de Roger Parloff, corresponsal legal de la revista Fortune. Parloff, que en otro tiempo había ejercido como abogada defensora de delitos de cuello blanco en Manhattan, antes de convertirse en periodista, siempre buscaba sagas legales sobre las que escribir. Ese caso en particular le pareció extraño y, por su experiencia, los casos extraños normalmente eran buenas historias. ¿Por qué Boyes, posiblemente el abogado más famoso del país, con toda una selección de casos de perfil alto donde elegir, se encargaba de ese oscuro juicio de patentes en lugar de delegarlo en un asociado más joven? Luego estaba el hecho de que John Fuiz, un abogado que era hijo de uno de los acusados y hermano del otro, amenazaba públicamente con demandar tanto al demandante como a Boyes por hacer falsas acusaciones. Desde su oficina en el edificio Time y Life en el centro de Manhattan, Parloff descolgó el teléfono y llamó a Don Schneider, las relaciones públicas de Boyes. La llamada de Parloff era perfecta desde la perspectiva de Schneider. Ella acababa de hablar sobre el caso con un animado Boyes y decidió que debía intentar darle algo de prensa al asunto. Ofreció al escritor de Fortune ir a informarle en persona. Las oficinas de Boyes Schiller, situadas entre la calle 55 y Lexington Avenue, estaban a solo 4 manzanas de la avenida.
Mientras caminaba por el centro, a Schneider se le ocurrió que la victoria de Boyes en el caso Fuis era una buena historia, pero era mucho mejor la historia de Theranos y su joven y brillante fundadora. Nunca había conocido a Elizabeth en persona, pero llevaba años escuchando a Boyes hablar de ella. Esa era una oportunidad de obtener atención nacional para la protegida de David, justo cuando su empresa estaba preparada para expandirse por todo el país. Cuando llegó a las oficinas de Fortune en la Avenue of the Americas, Schneider había cambiado de tono. Parloff escuchaba intrigado. No había visto el artículo del Wall Street Journal del otoño anterior, por lo que nunca había oído hablar de Theranos, pero, según Schneider, esa era precisamente la cuestión. Era como escribir sobre Apple o Google en sus primeros tiempos, antes de que se convirtieran en iconos de Silicon Valley y entraran en la conciencia colectiva. Roger, esta es la mejor empresa de la que hayas oído hablar nunca, dijo. Piensa en ello como en una portada de Fortune de la vieja escuela. Unas semanas más tarde, Parloff voló a Palo Alto para encontrarse con Elizabeth. En el transcurso de varios días, él la entrevistó durante un total de 7 horas. Después de superar la sorpresa inicial por su voz grave, le pareció inteligente y atractiva. Cuando abordaban temas distintos a los análisis de sangre, resultaba sencilla, casi ingenua. Pero cuando la conversación cambiaba a Theranos, se volvía firme e intensa. También era muy controladora con la información. Le ofreció una exclusiva. Theranos había recaudado más de $400 millones de los inversores sobre una valoración de 9.000 millones, lo que la convertía en una de las startups más valiosas de Silicon Valley. Y le mostró a Parloff el Minilab, aunque no se refirió a él por ningún nombre. Pero no dejaría que la revista le hiciera fotos y no quería que Parloff usara las palabras dispositivo o máquina para describirlo. Ella prefería analizador. Dejando de lado esas peculiaridades, lo que Elizabeth le comentó a Parloff que había logrado parecía realmente innovador e impresionante. Al igual que Sony y ella habían manifestado a Partner Fund, le contó que el analizador de Theranos podía realizar hasta 70 análisis de sangre diferentes de una pequeña extracción digital, y le hizo creer que las más de 200 pruebas que había en su menú eran todas pruebas de punción digital realizadas con tecnología patentada. Como no tenía la experiencia necesaria para analizar sus afirmaciones científicas, Parloff entrevistó a los prominentes miembros de su junta directiva y confió en ellos como testigos de peso. Habló con Schultz, Perry, Kissinger, Nunn, Mattis y con 2 nuevos directores, Richard Kovacevic, el expresidente del gigantesco banco Wells Fargo, y con el antiguo líder de la mayoría del Senado, Bill Frist. Antes de entrar en política, Frist había sido cirujano de trasplantes de corazón y pulmón. Todos ellos respondieron por Elizabeth categóricamente. Schultz y Mattis se mostraron particularmente efusivos. Mires el aspecto que mires en esta joven, hay pureza de motivación, le dijo Schultz. Quiero decir que realmente está tratando de mejorar el mundo, y esta es su manera de hacerlo. Mattis hizo todo lo posible por alabar su integridad. Probablemente tiene una de las éticas más maduras y trabajadas, ética personal, ética de gestión, ética empresarial, ética médica, que he escuchado expresar nunca, dijo el general retirado. Parloff no terminó usando esas citas en su artículo, pero los respaldos sonoros que escuchó en una entrevista tras otra por parte de las celebridades de la junta directiva de Theranos le hicieron creer que Elizabeth era la pera limonera. También le gustaba pensar de sí mismo que tenía buen criterio. Después de todo, había lidiado con su cuota de personas deshonestas a lo largo de los años, tras haber trabajado en una prisión mientras estudiaba Derecho, y luego haber escrito extensamente sobre defraudadores como el empresario de limpieza de alfombras Barry Minkow y el abogado Mark Dreyer, que fueron a la cárcel por planear estafas piramidales. Claro, Elizabeth tenía un aire de secretismo cuando se trataba de discutir ciertos detalles específicos de su empresa, pero en general le pareció legítima y sincera. Como su perspectiva ya no era el caso de la patente, no se molestó en contactar a los Swiss. Cuando se publicó el artículo de portada de Parloff, en el número del 12 de junio de 2014 de Fortune, Elizabeth saltó al estrellato de forma instantánea. Su entrevista en el Wall Street Journal había recibido algo de atención y también salió un artículo en Wired, pero no había nada como una portada de revista para captar el interés de la gente. Especialmente cuando esa portada mostraba a una atractiva joven que llevaba un jersey negro de cuello alto, rímel oscuro en torno a unos penetrantes ojos azules y unos labios color rojo brillante junto al llamativo titular. Esta directora ejecutiva está sedienta de sangre. La historia reveló por primera vez la valoración de Theranos, así como el hecho de que Elizabeth era propietaria de más de la mitad de la empresa. También estaba la comparación, ya familiar, con Steve Jobs y Bill Gates. Esta vez no venía de George Shultz, sino de su antiguo profesor de Stanford, Channing Robertson. Si Parloff hubiera leído el testimonio de Robertson en el juicio de Fuis, se habría enterado de que Theranos le estaba pagando $500,000 al año, aparentemente como asesor. Parloff también incluía un pasaje sobre la fobia de Elizabeth a las agujas, un detalle que se repetiría una y otra vez en la oleada de cobertura mediática que desencadenó su historia y que se convirtió en parte fundamental de su mito. Cuando los editores de Forbes vieron el artículo de Fortune, asignaron inmediatamente algunos reporteros para confirmar la valoración de la compañía y el tamaño de la participación de Elizabeth, y publicaron una historia sobre ella en su siguiente número. Bajo el titular Bloody Amazing, absolutamente increíble, el artículo la declaró la mujer más joven en llegar a ser una multimillonaria hecha a sí misma. 2 meses después, apareció en una de las portadas de la edición anual número 400 de la revista Forbes sobre las personas más ricas de los Estados Unidos. Siguieron más historias aduladoras en USA Today, Inc., Fast Company y Glamour, junto con bloques informativos en NPR, Fox Business, CNBC, CNN y CBS News. Con la explosión de la cobertura mediática llegaron invitaciones a numerosos congresos y una cascada de elogios. Elizabeth se convirtió en la persona más joven en ganar el premio Horatio Alger. La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. El presidente Obama la nombró embajadora de los Estados Unidos para el emprendimiento global, y la Facultad de Medicina de Harvard la invitó a unirse a su prestigioso consejo de miembros. Por mucho que atrajera la atención, la repentina fama de Elizabeth no era del todo suya.
Su aparición se aprovechó del hambre del público por ver a una empresaria en un mundo tecnológico dominado por hombres. Mujeres como Marissa Mayer, de Yahoo, y Sheryl Sandberg, de Facebook, habían alcanzado cierto reconocimiento en Silicon Valley, pero no habían creado sus propias empresas desde cero. En Elizabeth Holmes, el Valle tuvo su primera mujer multimillonaria fundadora en el ámbito tecnológico. Aún así, había algo inusual en la forma en que Elizabeth aprovechaba los focos. Se comportaba más como una estrella de cine que como una empresaria, disfrutando de la adulación pública que estaba recibiendo. Cada semana traía una nueva entrevista en los medios o una aparición en un congreso. Otros reconocidos fundadores de startups también daban entrevistas y hacían apariciones en público, pero ni de cerca con la misma frecuencia. La imagen de la solitaria y ascética joven que ella había vendido a Parloff dio paso de la noche a la mañana a la de celebridad ubicua. Elizabeth también se apresuró a adoptar los símbolos de la fama. El equipo de seguridad de Theranos se amplió a 20 personas. 2 guardaespaldas la llevaban en un turismo Audi A8 negro. Su nombre en clave era Águila 1, Sony era Águila 2. El Audi no tenía matrícula, otro guiño a Steve Jobs, que solía alquilar un nuevo Mercedes cada 6 meses para evitar tenerlas. Elizabeth también contaba con un chef personal que le preparaba ensaladas y zumos de vegetales verdes a base de pepino, perejil, col rizada, espinaca, lechuga y apio. Y cuando tenía que ir en avión a alguna parte, lo hacía en un reactor Gulfstream privado. Parte de lo que hizo tan convincente el personaje de Elizabeth fue su reconfortante mensaje sobre el uso de los prácticos análisis de sangre de Theranos para detectar enfermedades en una fase temprana, de modo que, como explicaba entrevista tras entrevista, nadie tendría que despedirse de sus seres queridos demasiado pronto. En septiembre de 2014, 3 meses después de la portada de Fortune, hizo que ese mensaje sonara más conmovedor durante un discurso en la conferencia TEDMD en San Francisco, añadiéndole una dimensión personal. Por primera vez, contó en público la historia de su tío, que había muerto de cáncer. Se trataba de la misma historia que Tyler Schultz había encontrado tan inspiradora cuando comenzó a trabajar en Theranos. Era cierto que el tío de Elizabeth, Ron Dietz, había muerto 18 meses antes de un cáncer de piel que se le había extendido al cerebro. Pero lo que ella omitió revelar fue que nunca habían tenido una relación cercana. Para los miembros de la familia que conocían la realidad de dicha relación, usar su muerte para promocionar su empresa sonaba falso y explotador. Por supuesto, nadie entre el público del Palacio de Bellas Artes de San Francisco lo sabía. La mayor parte de los 1000 espectadores que asistieron encontraron fascinante su actuación. Vestida de negro, caminaba de forma solemne por el escenario mientras hablaba, como un predicador dando un sermón. En un truco que se convirtió en una representación brillante, a medio camino sacó un nanotainer del bolsillo de su chaqueta y lo sostuvo en la mano para ilustrar la poca sangre que necesitaban las pruebas de Theranos. Llamando al miedo a las agujas, uno de los miedos humanos elementales, por encima del miedo a las arañas y el miedo a las alturas, contó otras anécdotas conmovedoras. Una de ellas fue sobre una niña a quien la enfermera de un hospital clavó una jeringa en repetidas ocasiones, por no ser capaz de encontrarle la vena. Otra fue sobre pacientes de cáncer, cuyo espíritu se quebró por toda la sangre que se les debía extraer como parte de su tratamiento. Una de las personas que observaba desde un asiento hacia la mitad del auditorio era Patrick O'Neill, a quien Elizabeth había contratado en TBWA, Chat, Day, y al que había nombrado director creativo de Theranos. Patrick se había vuelto fundamental para perfeccionar y ensalzar la imagen de Elizabeth. La había ayudado a prepararse para el congreso y, anteriormente, trabajó con el fotógrafo de Fortune en la sesión de portada de la revista. Para Patrick, hacer de Elizabeth la cara de Theranos tenía mucho sentido. Era la herramienta de marketing más poderosa de la empresa. Su historia era embriagadora, todos querían creer en ella, incluidas las numerosas jóvenes que le enviaban cartas y correos electrónicos. No era un cálculo cínico por su parte, Patrick era uno de sus mayores partidarios. No sabía de los chanchullos que se traían en el laboratorio y no pretendía entender la ciencia de los análisis de sangre. En lo que a él se refería, el cuento de hadas era real. Antes de que Patrick se convirtiera en empleado a tiempo completo, Elizabeth había colgado en pequeños marcos citas inspiradoras por el antiguo edificio de Facebook. Una de ellas era de Michael Jordan: he fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces me han confiado lanzar el tiro ganador y lo he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso es por lo que tengo éxito. Otra era de Theodore Roosevelt: de lejos, el mejor premio que la vida tiene que ofrecer es la oportunidad de trabajar duro en un trabajo que vale la pena. Patrick sugirió que los convirtieran en una parte más integral del lugar de trabajo pintándolos en negro sobre las paredes blancas del edificio. A Elizabeth le gustó la idea. A ella también le encantó una nueva cita que él sugirió. Era de Yoda en Star Wars: hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Ella lo pintó con enormes letras mayúsculas en la entrada del edificio. Para adaptarse a sus crecientes filas, que ahora llegaban a más de 500 empleados, Theranos pensaba mudarse a una nueva ubicación que había alquilado a la Universidad de Stanford, a pocas manzanas, en Page Mill Road. Era el sitio de una antigua imprenta que había sido demolida. A Patrick le encargaron el interior del nuevo edificio y contrató para el trabajo al arquitecto sudafricano Clive Wilkinson, quien había diseñado el almacén reconvertido de Chat Day en Los Ángeles. El motivo central del diseño fue una vez más la geometría sagrada del círculo. Las mesas se organizaron en grandes patrones circulares que surgían de las salas de conferencias acristaladas y circulares que había en el centro. La moqueta seguía los mismos patrones circulares. En el vestíbulo del edificio, anillos de latón entrelazados estaban incrustados en los azulejos de terrazo para formar el símbolo de la flor de la vida. La nueva oficina de Elizabeth, que hacía esquina, fue diseñada para parecerse al despacho oval. Patrick ordenó un escritorio hecho a medida que era tan ancho como el del presidente en su parte central, pero con bordes redondeados. Delante de él, colocó 2 sofás y 2 sillones alrededor de una mesa, reproduciendo el diseño de la Casa Blanca. Por insistencia de Elizabeth, los ventanales de la oficina estaban hechos de cristal a prueba de balas. Patrick no era solo el asesor de estilo y decoración de Elizabeth.
También lideraba un gran impulso de marketing que Theranos estaba realizando en Arizona, donde sus centros del bienestar se habían expandido a 40 tiendas Walgreens. Contrató a Errol Morris, un documentalista ganador de un premio de la Academia, que se pluriempleaba como productor y director de anuncios, para hacer videos de publicidad que la empresa emitía en cadenas de televisión en el área de Phoenix, y en su página web y en su canal de YouTube. Uno de los anuncios era un primer plano de Elizabeth con su habitual jersey negro de cuello alto, mirando fijamente a cámara y hablando de lo que ella llamaba el derecho humano básico, de la gente a acceder a su propia información de salud a través de los análisis de sangre. Sus ojos se veían tan grandes y hablaba tan lenta y deliberadamente que el vídeo tenía una calidad hipnótica. En otro anuncio, los pacientes se quejaban de lo mucho que odiaban las agujas grandes, y luego se mostraban complacidos ante lo indoloro de la experiencia de Theranos cuando les pinchaban la yema del dedo. Patrick pensó que era un momento poderoso y dispuso que se presentara en programas con una alta audiencia femenina, como el melodrama de la ABC Scandal, porque la investigación había demostrado que las madres eran las responsables de la toma de decisiones médicas en los hogares. Pero el anuncio tuvo que ser retirado un par de semanas después de que comenzara a emitirse porque un médico local se quejó de que algunos de sus pacientes habían ido a las tiendas Walgreens esperando una extracción digital solo para que les dijeran que sus pruebas requerían de una aguja. Patrick se sintió decepcionado, pero no montó un escándalo porque sabía que era un tema delicado. Varios meses antes, le había preguntado a Sony qué proporción de las pruebas de Theranos se realizaban con extracciones de punción digital en comparación con las venosas regulares. Sony se negó a darle una respuesta directa y cambió bruscamente de tema. Capítulo 18. El juramento hipocrático. Alan Beam, director del laboratorio de Theranos, llegó tarde a la fiesta. Se había instalado una carpa blanca en las canchas de baloncesto junto al antiguo edificio de Facebook que la compañía estaba en proceso de desocupar. La música sonaba desde grandes altavoces colocados al aire libre, y las luces proyectaban imágenes de gigantescas arañas rosadas en la improvisada pista de baile. El campo de hierba de detrás de la carpa estaba decorado con calabazas y fardos de heno. Mientras respiraba el aire fresco de la tarde del veranillo de San Martín de Palo Alto, Alan escudriñaba la multitud disfrazada y vio a Elizabeth. Llevaba un vestido largo de terciopelo con adornos dorados y un gran cuello erguido, y su rubio cabello estaba recogido en un elaborado moño. A él, la ironía de su atuendo de reina Isabel no le pasó desapercibida. Con un patrimonio neto que Forbes había estimado en $4.500 millones en su edición del 20 de octubre de 2014, se había convertido en un miembro de la realeza de Silicon Valley. Elizabeth adoraba hacer fiestas de empresa, y ninguna más que la que organizaba todos los años por Halloween. Era una tradición de Theranos para la que no se escatimaba ningún gasto. Los altos ejecutivos de la compañía le seguían el juego. Sony iba vestido de jeque árabe. Daniel Young era Walter White, el profesor de química de instituto que se hace traficante de drogas en la serie de televisión Breaking Bad. Christian Holmes y el Frat Pack eran personajes de las películas de Kill Bill de Quentin Tarantino. Por lo general rígida y distante en la oficina, a Elizabeth le gustaba desahogarse en estas ocasiones. En la fiesta del año anterior, había estado saltando en un castillo hinchable como una niña emocionada. Ese año, el castillo fue reemplazado por un ring de boxeo hinchable. Mientras los empleados que llevaban trajes de sumo y guantes de boxeo de gran tamaño se movían por él, Elizabeth se deleitaba con el traje de un ingeniero disfrazado de neutrófilo gigante. Se suponía que Alan era un zombie y se sentía como tal. En retrospectiva, dejar su tranquilo puesto en Pittsburgh para trabajar en Theranos había sido como cruzarse hacia su propia extraña versión de la serie La Dimensión Desconocida. Durante sus primeros meses como director de laboratorio, se aferró a la creencia de que la compañía iba a transformar las pruebas de laboratorio con su tecnología. Pero los acontecimientos del año anterior habían acabado con cualquier ilusión que pudiera tener al respecto. Ahora se sentía como un peón en un juego peligroso que se jugaba con pacientes, inversores y reguladores. En un momento dado, tuvo que disuadir a Sony y Elizabeth de realizar pruebas de VIH en muestras de punción digital diluidas. Los resultados poco fiables de potasio y colesterol eran lo suficientemente malos. Los falsos resultados del VIH habrían sido desastrosos. Su codirector, Mark Pandori, había dimitido después de haber estado tan solo 5 meses en el puesto. El desencadenante había sido una solicitud que hizo de que Elizabeth se comunicara con ellos antes de hacer declaraciones a la prensa sobre las capacidades de las pruebas de Theranos. Sony la había rechazado sumariamente, lo que llevó a Mark a entregar su dimisión aquel mismo día. Otra miembro del laboratorio estaba tan preocupada por algunas de las prácticas de la empresa que le dijo a Alan que no podía dormir por las noches. Ella también había renunciado. Alan estaba llegando a su propio límite. Unas semanas antes, había comenzado a enviarse montones de correos electrónicos de trabajo a su cuenta personal de Gmail. Sabía que reenviar los correos era un paso arriesgado porque la empresa lo supervisaba todo, pero quería mantener un registro de las inquietudes que había planteado a Sony y a Elizabeth en repetidas ocasiones. Había dado un paso más 2 días antes y había llamado a un bufete de abogados en Washington, D.C., que se especializaba en representar a delatores corporativos, pero la persona que contestó el teléfono era un especialista en servicios al cliente. Alan optó por mantener difuso el motivo de su llamada, queriendo hablar solo con un abogado. Les envió uno de sus intercambios de correos electrónicos con Sony, pero le preocupaba que aquello fuera difícil de entender sin tener un contexto adicional y una buena comprensión de cómo funcionaban los laboratorios clínicos. También resultaba difícil de probar. La empresa mantenía las cosas muy compartimentadas. ¿Por qué ya no se le mostraban los datos del control de calidad? ¿Cómo se le podía negar esa información a un director de laboratorio, la persona que debía responder de la exactitud de los resultados de las pruebas entregadas a médicos y pacientes? Su otra gran preocupación eran las pruebas de competencia. Después de leer las regulaciones de CLIA, se convenció de que Theranos estaba haciendo juegos de manos con el ejercicio. Alan, Daniel Young, se había acercado a él, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Como tenía por costumbre en esas fiestas de trabajo, Daniel estaba borracho. El alcohol le hacía mostrarse extrañamente amigable y accesible, pero Alan sabía que no debía compartir sus dudas con él.
Daniel formaba parte del círculo de allegados. Charlaron un poco, bromeando acerca de la juventud de Daniel en Connecticut. Mientras hablaban, la celebración parecía estar llegando a su fin. Algunos colegas se dirigían a Antonio's Nut House, un tugurio a unas manzanas de allí por esa misma calle, para tomar unas cuantas cervezas más. Alan y Daniel los siguieron. Cuando llegaron al bar, Alan vio a Curtis Schneider, un científico del área de I+D, y cogió un taburete a su lado. Curtis era una de las personas más inteligentes que Alan conocía en la empresa. Tenía un doctorado en química inorgánica y había pasado 4 años como becario postdoctoral en Caltech. Hablaron de la pesca con mosca durante un rato, que era uno de los pasatiempos favoritos de Curtis. Luego, este último le habló a Alan sobre una conferencia telefónica que había mantenido aquel mismo día con funcionarios de la FDA. Theranos estaba tratando de que la agencia aprobara algunos de los análisis de sangre que había patentado. Durante la llamada, uno de los revisores de la agencia expresó una opinión disconforme sobre la presentación de la empresa, pero fue silenciado por sus colegas. Curtis lo encontró extraño. Puede que no pasara nada, pensó Alan, pero la historia se sumó a su creciente inquietud. Le contó a Curtis el tema de los datos del control de calidad del laboratorio y cómo se los ocultaban a él. Y le confió algo más: la empresa estaba haciendo trampas en las pruebas de competencia. En caso de que Curtis no hubiera notado la implicación de lo que acababa de decir, lo explicó, Theranos estaba infringiendo la ley. Cuando levantó la vista, Alan vio que Daniel los estaba mirando desde el otro lado de la barra. Su rostro estaba blanco como el de un fantasma. 3 semanas después, Alan estaba sentado en su nueva oficina en Newark cuando recibió una llamada de Christian Holmes. La mayor parte de la empresa se había mudado al nuevo edificio en Page Mill Road, en Palo Alto, pero el laboratorio clínico no. Este laboratorio se había trasladado al otro lado de la bahía de San Francisco a las amplias instalaciones de Theranos en Newark, donde tenían pensado fabricar miles de Minilab algún día. Christian quería que Alan se ocupara de nuevo de la queja de otro médico. Alan había respondido a montones de ellas desde que la compañía se había lanzado al mercado con sus pruebas el otoño anterior. Una y otra vez, se le había pedido que convenciera a los médicos de que los resultados de las analíticas, en los que él no confiaba, eran sólidos y precisos. Decidió que ya no podía hacerlo más. Su conciencia no se lo permitiría. Le dijo a Christian que no y le envió un correo electrónico a Sonny y Elizabeth para informarles de que renunciaba y para pedirles que retirasen su nombre de la licencia CLIA del laboratorio. Elizabeth respondió que estaba profundamente decepcionada. Aceptó retrasar su partida oficial un mes más para dar tiempo a Theranos a encontrar un nuevo director de laboratorio. Durante las 2 primeras semanas de su periodo de notificación, Alan se fue de vacaciones. Unos días después viajó a Los Ángeles en su motocicleta para ver a su hermano, y luego voló a Nueva York para pasar el Día de Acción de Gracias con sus padres. Cuando regresó, a mediados de diciembre, se dirigió a la nueva sede de Palo Alto para discutir un plan de transición con Sonny. Sonny bajó con Mona para encontrarse con él en el vestíbulo del nuevo edificio. Lo llevaron a una habitación situada fuera del área de recepción y le informaron de que le rescindían el contrato antes. Sonny deslizó sobre la mesa hacia él lo que parecía un documento legal. Alan leyó el encabezado en negrita que había en la parte superior. Declaración jurada de Alan B. Manifestaba, bajo pena de perjurio según las leyes de California, que prometía no divulgar nunca ninguna información confidencial o de propiedad obtenida durante el tiempo que había estado empleado en la compañía. Incluía esta línea: no tengo en mi poder ninguna información electrónica o copia impresa relacionada con Theranos en ninguna ubicación, incluidas cuentas de correo electrónico personales, ordenadores portátiles o de escritorio personales, carpetas de la papelera o de mensajes borrados, unidades USB, en casa, el coche ni en ningún otro lugar. Antes de que Alan tuviera tiempo de terminar de leer, escuchó a Sonny decir en un tono helado: sabemos que te has reenviado un montón de correos electrónicos de trabajo. Debes permitir que Mona acceda a tu cuenta de Gmail para que pueda revisarlos y eliminarlos. Alan se negó. Le dijo a Sonny que la empresa no tenía derecho a invadir su privacidad y que no firmaría más documentos. Sonny se puso colorado. Su temperamento explosivo iba en aumento. Sacudiendo la cabeza con disgusto, se volvió hacia Mona y le dijo: ¿puedes creerte a este tipo? Se giró hacia Alan. Con la voz resumando desprecio, se ofreció a contratar a un abogado para acelerar las cosas. A Alan la idea de que un abogado a sueldo de Theranos defendiera adecuadamente sus intereses en una disputa con la empresa le pareció absurda. Rechazó la oferta y anunció que quería irse. Mona le dio su mochila, que él había insistido en que ella rescatara del laboratorio. A cambio, esta última le pidió el teléfono de empresa y su ordenador portátil. Los entregó después de restablecer rápidamente el aparato a la configuración de fábrica para borrar su contenido. Luego se fue. Durante los siguientes días, los mensajes se acumularon en su buzón de voz. Algunos eran de Sonny, otros de Mona. Todos decían lo mismo, en un tono cada vez más amenazador. Tenía que regresar a la oficina, dejar que Mona eliminase los correos electrónicos de su cuenta de correo electrónico personal y firmar la declaración jurada. O si no, la empresa lo demandaría. Alan se dio cuenta de que no iban a parar. Necesitaba un abogado. Los contactos con aquel bufete de Washington no habían ido a ninguna parte. Necesitaba a alguien local a quien pudiera consultar en persona. Llamó a la primera persona que apareció en una búsqueda en Google, una abogada especializada en negligencias médicas y lesiones personales de San Francisco. Ella accedió a representarlo después de que Alan le pagara un anticipo de $10,000. Tal y como lo veía su nueva abogada, Alan no tenía muchas opciones. Theranos podía argumentar que sus actos violaban sus obligaciones de confidencialidad, e incluso si no lo hiciera, podría atarlo a los tribunales durante meses, si no años. Se trataba de una de las compañías privadas más valiosas de Silicon Valley, uno de los legendarios unicornios. Sus recursos financieros eran prácticamente ilimitados. El pleito podría llevarlo a la bancarrota. ¿Realmente quería correr ese riesgo? Su abogada estaba siendo presionada por un socio de Boyes Schiller, que representaba a Theranos, y la tenía claramente intimidada. Instó a Alan a que eliminara los correos electrónicos y firmara la declaración jurada. Le dijo que enviaría a Theranos una orden de preservación indicando que conservaran los originales.
No existía ninguna garantía de que la empresa lo aceptara, pero eso era lo mejor que podían hacer, dijo. Aquella noche, Alan se sentó con tristeza frente al ordenador en su apartamento de Santa Clara y se conectó a su cuenta de Gmail. Uno por uno, borró los correos electrónicos. Cuando terminó, había contado 175. Habían pasado 9 meses desde que Richard Fuiz llegó a un acuerdo con Theranos y accedió a retirar su patente, pero el caso seguía consumiéndolo. Durante las primeras semanas después del acuerdo, estuvo casi catatónico. Su esposa, Lorraine, tuvo que llamar a su hijo Joe para averiguar qué había sucedido porque Richard se negaba a hablar de ello. Durante el juicio, Fuiz había encontrado un oído amistoso en Phyllis Gardner, una amiga de hacía tiempo que era profesora en la Facultad de Medicina de Stanford. Phyllis y su marido, Andrew Perlman, habían estado brevemente involucrados con Theranos en la infancia de la empresa porque Elizabeth consultó a Phyllis sobre su idea original del parche cuando abandonó Stanford. Después de decirle que no creía que su concepto fuera ni remotamente factible, Phyllis remitió a Elizabeth a Andrew, un ejecutivo veterano de la industria biotecnológica. Andrew aceptó formar parte de un consejo asesor de Theranos que duró poco tiempo y que Elizabeth disolvió unos pocos meses después. El episodio de hacía una década hizo que Phyllis fuera escéptica respecto a que Elizabeth, que carecía de formación médica o científica, y sí una clara tendencia a no escuchar a las personas mayores y con más experiencia, realmente hubiera desarrollado una tecnología innovadora de análisis de sangre. Sus sospechas aumentaron cuando Andrew conversó con un representante de ventas de Siemens durante un vuelo y se enteró de que Theranos era un importante comprador de equipos de diagnóstico del fabricante alemán. Fuiz también tenía sus sospechas de que Theranos realmente pudiera hacer lo que aseguraba. Durante una visita a Palo Alto para las mociones preliminares en el otoño de 2013, llamó al local de Walgreens y les preguntó si podía hacerse allí una prueba de creatinina. Sus médicos le habían diagnosticado recientemente aldosteronismo, un trastorno hormonal que provoca hipertensión, y querían que controlara sus niveles de creatinina para detectar cualquier signo de daño renal. La creatinina es una analítica común, pero la mujer que contestó el teléfono le dijo que el Centro del Bienestar no la ofrecía sin un permiso especial de la directora ejecutiva de Theranos. Cuando sumó aquello al intenso secretismo de la empresa y al hecho de que ésta había desanimado a Ian Gibbons de testificar antes de morir, sospechó. Fuiz había presentado a Phyllis a la viuda de Ian, Rochelle, y las dos mujeres conectaron por su común desconfianza hacia Elizabeth. Juntos, los tres formaron una pequeña banda de escépticos en lo que a Theranos se refería. El problema era que nadie más parecía compartir sus dudas. Eso cambiaría cuando, en su número del 15 de diciembre de 2014, The New Yorker publicó un perfil de Elizabeth. En muchos sentidos, era solo una versión más larga de la historia de Fortune que le había hecho saltar a la fama 6 meses atrás. La diferencia fue que esta vez lo leyó alguien con conocimientos acerca de las analíticas e inmediatamente dudó. Ese alguien era Adam Clapper, un patólogo en ejercicio en Columbia, Missouri, quien en su tiempo libre escribía un blog sobre la industria llamado Pathology Blog. A Clapper todo le parecía demasiado bueno para ser verdad, especialmente la supuesta capacidad de Theranos para realizar montones de pruebas con tan solo una gota de sangre extraída por un pinchazo en la yema de un dedo. El artículo de The New Yorker tocó la fibra sensible de algunos escépticos. Incluía citas de un científico de alto nivel en Quest que decía que no creía que se pudieran realizar análisis de sangre de punción digital y que notaba la falta de datos publicados y revisados por pares de Theranos. Entre los argumentos que Elizabeth logró reunir para refutar ese último punto, citó un artículo que había escrito en coautoría en una revista médica llamada Hematology Reports. Clapper nunca había oído hablar anteriormente de Hematology Reports, así que lo investigó. Se enteró de que era una publicación solo en versión online, con base en Italia, que cobraba a los científicos que querían escribir en ella una tarifa de $500. Luego buscó el artículo del que Holmes había sido coautora y se sorprendió al ver que incluía datos de un único análisis de sangre realizado en un total de 6 pacientes. En un post en su blog sobre el artículo de The New Yorker, Clapper señaló la opacidad de la revista médica y la fragilidad del estudio, y se declaró escéptico hasta que vea evidencia de que Theranos puede ofrecer lo que dice que puede ofrecer en términos de precisión diagnóstica. Pathology Blog no tenía exactamente un gran número de lectores, pero Joe Fuiz se encontró con el post en una búsqueda en Google y se lo comunicó a su padre. Richard Fuiz se puso inmediatamente en contacto con Clapper y le dijo que tenía algo. Le puso en contacto con Phyllis y Rochelle y le instó a escuchar lo que tenían que decir. Clapper estaba intrigado por lo que le contaron los tres, especialmente por la historia de la muerte de Ian Gibbons. Pero todo sonaba demasiado circunstancial para ir más allá de lo que él ya había escrito. Lo que necesitaba era algún tipo de prueba, le dijo a Fuiz. Fuiz estaba frustrado. ¿Qué es lo que hacía falta para que la gente lo escuchara y finalmente calara a Elizabeth Holmes? Mientras revisaba sus correos electrónicos unos días más tarde, Fuiz vio una notificación de LinkedIn que lo alertaba de que alguien nuevo había buscado su perfil en la página web. El nombre de la persona que lo había visto, Alan Beam, no le sonaba, pero su cargo llamó la atención de Fuiz, director de laboratorio en Theranos. Fuiz envió un mensaje a Beam a través de la función email de la página preguntándole si podían hablar por teléfono. Pensó que las probabilidades de obtener una respuesta eran muy bajas, pero valía la pena intentarlo. Estaba en Malibú haciendo fotos con su vieja cámara Leica al día siguiente cuando apareció una breve respuesta de Beam en la bandeja de entrada de su iPhone. Estaba dispuesto a hablar e incluía su número de teléfono móvil. Fuiz condujo su sedán Mercedes E-Class negro hasta Beverly Hills y, cuando estaba a pocas manzanas de su casa, marcó el número. La voz que escuchó en el otro extremo de la línea sonaba aterrorizada. Doctor Fuiz, la razón por la que estoy dispuesto a hablar con usted es porque usted es médico, dijo Beam. Usted y yo hicimos el juramento hipocrático, que consiste en que lo primero es no hacer daño. Theranos está poniendo a la gente en peligro. Alan procedió a contarle a Fuiz una serie de problemas que había en el laboratorio de Theranos. Fuiz aparcó a la entrada de su casa y salió del coche rápidamente. Tan pronto como estuvo dentro de su vivienda, tomó un bloc de notas que había traído de una estancia en un hotel en París llamado Le Meurice y comenzó a escribir. Alan hablaba tan rápido que tenía problemas para seguir el ritmo de lo que decía.
Apuntó. Mintió a la gente de CLIA y engañó. Se extiende el desastre. La punción digital no es precisa. Se usa venopunción. Transporte Arizona a Palo Alto. Utilización de equipos Siemens. Infracciones de tipo ético. Resultados falsos de la tiroides. Resultados de potasio varían mucho. Errores de embarazo falsos. Le dije a Elise que no estaba listo, pero insistió en proceder. Fwiz le pidió a Alan que hablara con Joe y con Phyllis. Quería que lo oyeran de primera mano. Alan accedió a llamarlos y más o menos repitió a cada uno lo que le había dicho a él. Pero eso era todo lo que estaba dispuesto a hacer. No hablaría con nadie más. Los abogados de Boyes Schiller lo habían estado acosando, dijo, y no podía darse el lujo de ser demandado, como lo había sido Fwiz. Aunque simpatizaba con la situación de Alan, Fwiz no podía dejarlo así. Volvió a ponerse en contacto con Clapper y le habló sobre el nuevo contacto que había hecho y de lo que se había enterado. Aquella era la prueba que había estado pidiendo, le dijo. Clapper estuvo de acuerdo en que eso lo cambiaba todo. La historia ya resultaba creíble. Pero después de reflexionar un poco sobre el asunto, decidió que aquello no podía hacerlo por sí mismo. Por un lado, no podía asumir la responsabilidad legal de ir contra una compañía de Silicon Valley valorada en $9,000 millones, con todo un historial de demandas, representada por David Boyes. Por otro lado, él era solo un bloguero aficionado. No tenía el conocimiento periodístico necesario para abordar algo como aquello, sin mencionar el hecho de que tenía una consulta médica que atender a tiempo completo. Pensó, era un trabajo para un periodista de investigación. En los 3 años transcurridos desde que lanzó Pathology Blog, Clapper había hablado con varios de ellos sobre los abusos de la industria de los laboratorios. Había uno en particular que le vino a la mente. Trabajaba para el Wall Street Journal. Capítulo 19. El soplo. Era el segundo lunes de febrero y yo estaba sentado en mi desordenado escritorio en la sala de redacción del Wall Street Journal, en el centro de Manhattan, buscando una nueva historia a la que hincar el diente. Hacía poco acababa de trabajar en una investigación que me había llevado un año sobre el fraude de Medicare y no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Después de 16 años en el periódico, eso era algo que todavía no dominaba, el arte de hacer una transición rápida y eficiente de un proyecto de investigación a otro. Me sonó el teléfono, era Adam de Pathology Blog. Yo había buscado su ayuda 8 meses atrás cuando estaba tratando de entender las complejidades de la facturación de los laboratorios para uno de mis artículos en la serie de Medicare. Él me había explicado pacientemente a qué procedimientos de laboratorio correspondían ciertos códigos de facturación, conocimiento que más tarde yo había usado para exponer una estafa en un gran operador de centros de tratamiento del cáncer. Adam me dijo que se había topado con lo que creía que podía ser una gran historia. La gente suele acudir a los periodistas con soplos. 9 de cada 10 veces no salen bien, pero yo siempre me tomaba el tiempo de escucharlos. Nunca se sabe. Además, en aquel momento en particular, yo estaba como un perro sin hueso. Necesitaba un nuevo hueso que morder. Adam me preguntó si había leído un artículo aparecido recientemente en el New Yorker sobre una niña prodigio de Silicon Valley llamada Elizabeth Holmes y sobre su empresa, Theranos. Resultó que sí que lo había leído. Me había suscrito a la revista y la leo a menudo en el metro cuando voy y vuelvo del trabajo. Al mencionarlo, sí hubo algunas cosas que había leído en aquel artículo que encontré sospechosas. La falta de datos revisados por pares para respaldar las afirmaciones científicas de la compañía era una de ellas. Yo llevaba casi una década informando sobre problemas de salud y no podía pensar en ningún avance serio en medicina que no hubiera sido sometido a revisión por pares. Holmes también me había sorprendido con una breve descripción de la forma en que funcionaban sus dispositivos secretos de análisis de sangre. Se realiza una química para que se produzca una reacción química y genere una señal de la interacción química con la muestra, que se traduce en un resultado, que luego es revisado por personal de laboratorio certificado. Parecían las palabras de un estudiante de química de secundaria, no de una sofisticada científica de laboratorio. El escritor del New Yorker había calificado la descripción de cómicamente vaga. Cuando me paré a pensar en ello, me resultaba difícil de creer que una persona que había abandonado la universidad, con solo 2 semestres de cursos de ingeniería química en su haber, pudiera ser una pionera en ciencia avanzada. Claro, Mark Zuckerberg había aprendido a programar en el ordenador de su padre cuando tenía 10 años, pero la medicina era diferente. No es algo que se pueda aprender por tu cuenta en el sótano de tu casa. Se necesitan años de instrucción formal y décadas de investigación para añadir valor. Por eso es por lo que muchos de los premios Nobel de Medicina tienen más de 60 años cuando se reconocen sus logros. Adam dijo que había tenido una reacción similar a la del New Yorker y que un grupo de personas lo había contactado tras haber publicado un artículo en su blog en el que mostraba su escepticismo al respecto. Al principio, se mostró críptico acerca de sus identidades y su conexión con Theranos, pero dijo que tenían información sobre la empresa que me gustaría escuchar. Dijo que les consultaría para ver si estaban dispuestos a hablar conmigo. Mientras tanto, hice una investigación preliminar sobre Theranos y encontré el artículo de la página editorial del Wall Street Journal de 17 meses atrás. No lo había visto cuando se publicó. Aquello añadía un giro interesante, pensé. Mi periódico había desempeñado un papel en el ascenso meteórico de la joven al ser la primera organización de medios de comunicación consolidada en dar a conocer sus supuestos logros. Se podía convertir en una situación incómoda, pero no me preocupaba demasiado. Había un cortafuegos entre el personal del editorial y el de la redacción del periódico. Si resultaba que yo encontraba algún trapo sucio sobre Holmes, no sería la primera vez que los dos lados de la publicación se contradecían. 2 semanas después de nuestra conversación inicial, Adam me puso en contacto con Richard y Joe Fwiz, Phyllis Gardner y Rochelle Gibbons. Al principio, fue decepcionante saber que los Fwiz habían estado involucrados en juicios con Theranos. Incluso si insistían en que habían sido acusados erróneamente, la demanda les daba un gran interés personal y los hacía inútiles como fuente. Pero mis oídos se agudizaron cuando me enteré de que habían hablado con el director del laboratorio de Theranos y que éste denunciaba algún tipo de irregularidad en la empresa. También me pareció trágica la historia de Ian Gibbons, y me intrigó el hecho de que Rochelle dijera que él, en varias ocasiones, le había confiado que la tecnología de Theranos no funcionaba.
Era el tipo de cosa que se habría descartado como rumores ante un tribunal, pero parecía lo suficientemente creíble para merecer un análisis más detallado. Sin embargo, para seguir con aquello, estaba claro lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que hablar con Alan Beam. La primera media docena de veces que marqué el número de Alan, di con su buzón de voz. No dejé ningún mensaje y, en lugar de eso, decidí seguir intentándolo. En la tarde del jueves 26 de febrero de 2015, una voz con un acento que no pude ubicar finalmente contestó el teléfono. Después de comprobar que realmente era Alan, me presenté y le dije que tenía entendido que recientemente había abandonado Theranos, preocupado por la forma en que funcionaba la empresa. Pude notar que estaba muy nervioso, pero también parecía querer desahogarse. Me dijo que solo hablaría conmigo si prometía mantener su identidad en secreto. Los abogados de Theranos lo habían estado acosando y estaba seguro de que la compañía lo demandaría si se enteraban de que estaba hablando con un periodista. Acepté concederle el anonimato. No fue una decisión difícil. Sin él, todo lo que tenía eran fuentes de segunda mano y especulaciones bien fundadas. Si él no hablaba, no habría historia. Con las reglas básicas de nuestra conversación establecidas, Alan bajó la guardia y hablamos durante más de una hora. Una de las primeras cosas que dijo fue que lo que Ian le había contado a Rochelle era cierto. Los dispositivos de Theranos no funcionaban. Se llamaban los Edison, dijo, y eran propensos a cometer errores. Fallaban constantemente en el control de calidad. Además, Theranos los usaba solo para un pequeño número de pruebas. Realizaban la mayoría de ellas en instrumentos que había en el mercado y diluían las muestras de sangre. Me llevó un tiempo entender la parte de la dilución. ¿Por qué hacían eso y por qué era malo? Pregunté. Alan me explicó que era para compensar el hecho de que el Edison solo podía hacer una categoría de pruebas conocidas como inmunoensayos. Theranos no quería que la gente supiera que su tecnología era limitada, por lo que había ideado una forma de ejecutar pequeñas muestras procedentes de una punción digital en máquinas convencionales. Eso implicaba diluir dichas muestras para hacerlas más grandes. El problema, dijo, era que cuando se diluyen las muestras, se reduce la concentración de analitos en sangre a un nivel que las máquinas convencionales ya no pueden medir con precisión. Dijo que había intentado retrasar el lanzamiento de las analíticas de Theranos en las tiendas Walgreens y le había advertido a Holmes que los resultados del sodio y del potasio no eran para nada fiables. De acuerdo con las pruebas de Theranos, los pacientes completamente sanos tenían niveles de potasio en sangre que se salían de las gráficas. Usó la palabra locos para describir los resultados. Apenas me estaba haciendo una idea sobre esas revelaciones cuando Alan mencionó algo llamado pruebas de competencia. Estaba convencido de que Theranos violaba las reglas federales de las pruebas de competencia. Incluso me remitió a la sección correspondiente del Código de Regulaciones Federales, 42 CFR, parte 493. Lo escribí en el cuaderno y me hice una nota mental para buscarlo más tarde. Alan también me dijo que Holmes era proselitista en cuanto a revolucionar los análisis de sangre, pero que su base de conocimientos científicos y médicos era deficiente, lo que confirmaba mis intuiciones. Añadió que ella no era la que dirigía Theranos en el día a día, sino un hombre llamado Sonny Balwani. Alan no escatimó palabras sobre Balwani, era un matón deshonesto que gestionaba mediante la intimidación. Luego dejó caer otra bomba. Holmes y Balwani estaban liados. Supe por la lectura de los artículos del New Yorker y Fortune y tras navegar por la página web de Theranos que Balwani era el presidente y director de operaciones de la compañía. Si lo que Alan estaba diciendo era verdad, eso le daba un nuevo giro a la historia. La primera mujer multimillonaria fundadora de una empresa tecnológica de Silicon Valley dormía con su número 2, que era casi 20 años mayor que ella. Era una gerencia corporativa descuidada, pero, de nuevo, se trataba de una empresa privada. No había reglas en contra de ese tipo de cosas en el mundo privado de las startups de Silicon Valley. Lo que me pareció más interesante fue el hecho de que Holmes parecía estar ocultando la relación a su junta directiva. ¿Por qué si no el artículo del New Yorker la describía como soltera, y Henry Kissinger le dijo a la revista que su esposa y él habían tratado de concertarle citas? Si Holmes no era franca con su junta directiva sobre su relación con Balwani, entonces, ¿qué otra cosa podría no estar contando? Alan dijo que había expresado sus preocupaciones sobre las pruebas de aptitud y la fiabilidad de los resultados de las pruebas de la empresa a Holmes y Balwani varias veces en persona y por correo electrónico, pero Balwani siempre le desairaba o aplazaba la conversación, asegurándose de poner en copia a un abogado de Theranos en sus intercambios de correos electrónicos y de escribir: considere esto como confidencial entre abogado y cliente. Como director del laboratorio cuyo nombre estaba en la licencia CLIA del laboratorio de Theranos, a Alan le preocupaba que él fuera personalmente responsable si alguna vez había una investigación del gobierno. Para protegerse, me dijo que había reenviado muchos de sus intercambios de correos electrónicos con Balwani a su cuenta de correo electrónico personal. Pero Theranos lo había descubierto y le amenazó con demandarlo por violar su acuerdo de confidencialidad. Lo que le preocupaba aún más que cualquier responsabilidad personal a la que pudiera enfrentarse era el daño potencial al que se exponía a los pacientes. Describió los dos escenarios de pesadilla a los que los resultados falsos de las analíticas podían dar lugar. Un falso positivo podía resultar en que a un paciente se le aplicara un procedimiento médico innecesario. Pero un falso negativo era peor. Un paciente con una afección grave que no fuera diagnosticada podía morir. Colgué el teléfono sintiendo el familiar subidón que me daba cada vez que lograba un gran avance en mis investigaciones y tuve que recordarme que este era solo el primer paso en un largo proceso. Aún quedaba mucho por entender y, sobre todo, la historia requeriría ser corroborada. No había forma de que el periódico la aceptara con una sola fuente anónima, por muy buena que fuera esa fuente. La siguiente vez que hablé con Alan, me encontraba en el Prospect Park de Brooklyn tratando de mantenerme abrigado mientras vigilaba a mis dos hijos, de 9 y 11 años, que estaban haciendo el indio con uno de sus amigos. Fue el último sábado en lo que se incluiría en los libros de récords como el febrero más frío de la ciudad de Nueva York en 81 años. Después de nuestra primera conversación, mandé un mensaje de texto a Alan para preguntarle si se le ocurrían nombres de antiguos colegas que pudieran corroborar lo que me había dicho. Me envió 7 nombres, y me puse en contacto con 2 de ellos.
Ambos se mostraron extremadamente nerviosos y solo accedieron a hablar sin que mencionara la fuente. Una de ellas, una antigua científica del laboratorio clínico de Theranos, no quiso decir mucho, pero lo que contó me dio confianza para pensar que iba por buen camino. Me dijo que estaba muy afligida por lo que estaba sucediendo en la empresa y que estaba preocupada por la seguridad de los pacientes. Ella dimitió porque no estaba cómoda con que su nombre continuará apareciendo en los resultados de las pruebas. El otro era un antiguo supervisor técnico del laboratorio que dijo que Theranos operaba bajo una cultura de secretismo y miedo. Le dije a Alan que creía que estaba empezando a progresar, y me pareció que le complació escucharlo. Le pregunté si había guardado los correos electrónicos que se había reenviado a su cuenta personal de Gmail. Se me cayó el alma a los pies cuando respondió que su abogada le hizo eliminarlos para cumplir con la declaración jurada que la compañía le había hecho firmar. La evidencia documental era la regla de oro para aquel tipo de historias. Aquello haría mi trabajo mucho más difícil. Intenté que no se me notara la decepción que sentí. Nuestra conversación cambió a las pruebas de competencia. Alan explicó cómo Theranos las manipulaba y me dijo qué analizadores comerciales usaba para la mayoría de sus análisis de sangre. Ambos estaban fabricados por Siemens, lo que confirmaba lo que Andrew Perlman, el marido de Phyllis Gardner, había escuchado por boca de un representante de ventas de Siemens durante un vuelo. Reveló algo más que no surgió en nuestra primera llamada. El laboratorio de Theranos se dividía en dos partes. Una contenía los analizadores comerciales y la otra los dispositivos Edison. Durante su inspección del laboratorio, a una inspectora federal solo se le había mostrado la parte con los analizadores comerciales. A Alan le parecía que la habían engañado. También mencionó que Theranos estaba trabajando en un dispositivo de nueva generación con el nombre de 4S, que supuestamente sustituiría al Edison y realizaría una variedad más amplia de analíticas, pero no funcionaba en absoluto y nunca se utilizó en el laboratorio. Diluir muestras de punción digital y ejecutarlas en máquinas Siemens se suponía que era una solución temporal, pero se había convertido en una solución permanente porque el 4S había acabado siendo un fiasco. Todo comenzaba a tener sentido. Holmes y su empresa habían prometido demasiado y luego acabaron tomando atajos cuando vieron que no podían cumplir. Una cosa era hacer eso con un software o una aplicación de teléfono inteligente, pero hacerlo con un producto médico en el que la gente confiaba para tomar decisiones importantes sobre salud era impensable. Hacia el final de aquella segunda conversación telefónica, Alan mencionó algo más que me pareció de interés. George Shultz, el exsecretario de Estado, que era miembro de la Junta de Theranos, tenía un nieto llamado Tyler que había trabajado en la empresa. Alan no estaba seguro de por qué se había ido Tyler, pero no creía que lo hubiera hecho en muy buenos términos. Yo estaba escribiendo cosas en la aplicación de notas de mi iPhone y añadí el nombre de Tyler como otra fuente potencial. Durante las siguientes semanas, hice algunos progresos más, pero también encontré algunas complicaciones. En mi búsqueda para corroborar lo que Alan me había dicho, intenté contactar con más de 20 empleados que habían trabajado o seguían trabajando en Theranos. Muchos no respondieron a mis llamadas y correos electrónicos. Los pocos que logré localizar por teléfono me dijeron que habían firmado acuerdos de confidencialidad y que no querían arriesgarse a ser demandados por violarlos. Un antiguo empleado del laboratorio de alto rango accedió a hablar conmigo, pero solo de manera extraoficial. Esa era una distinción periodística importante. Alan y los otros dos ex empleados habían estado de acuerdo en hablar conmigo sin que mencionara sus nombres, lo que significaba que podía usar lo que me dijeran mientras mantuviera la confidencialidad de sus identidades. De manera extraoficial significaba que no podía hacer ningún uso de la información. No obstante, la conversación fue útil porque esa fuente confirmó mucho de lo que Alan me había dicho y me dio la confianza necesaria para seguir adelante. Resumió lo que estaba sucediendo en la empresa con una analogía. La forma en que está funcionando Theranos es como intentar construir un autobús mientras conduces ese mismo autobús. Alguien se va a matar. Unos días después, Alan volvió a ponerse en contacto conmigo y me dio algunas buenas noticias. Le pedí que llamara al bufete de abogados de Washington, D.C., el chivato al que había contactado en otoño, para ver si podía recuperar los correos electrónicos que se había intercambiado con Balwani y que Alan les había enviado a ellos. El bufete acababa de cumplir su petición. Alan me reenvió la correspondencia. Era una cadena de 18 correos electrónicos sobre pruebas de competencia entre Sonny Balwani, Daniel Young, Mark Pandori y Alan. Mostraban a Balwani amonestando con enojo a Alan y a Mark Pandori por ejecutar las muestras de la prueba de competencia en el Edison y reconociendo de mala gana que el dispositivo había fallado la prueba. Por otra parte, no dejaba dudas de que Holmes sabía del incidente, estaba en copia en la mayoría de los correos electrónicos. Ese era otro paso adelante, pero pronto fue seguido por un paso atrás. A finales de marzo, Alan se achicó. Se mantuvo firme en todo lo que había dicho, pero ya no quería involucrarse con la historia en el futuro. No podía soportar los riesgos por más tiempo. Hablar conmigo le daba palpitaciones y le distraía de su nuevo trabajo, comentó. Traté de hacer que cambiara de opinión, pero estaba decidido, así que opté por dejarle algo de espacio y esperar a que eventualmente se recuperara. Aunque aquello supuso un gran revés, yo estaba avanzando lentamente en otros frentes. Buscando una opinión neutral de un experto en laboratorio sobre la dilución de las muestras de sangre de Theranos y la forma en que llevaba a cabo las pruebas de competencia, llamé a Timothy Hamill, vicepresidente del Departamento de Medicina del Laboratorio de la Universidad de California en San Francisco. Tim me confirmó que ambas prácticas eran altamente cuestionables. También me explicó las trampas de usar sangre procedente de punción digital. A diferencia de la sangre venosa extraída del brazo, la sangre capilar está contaminada por fluidos de tejidos y células que interfieren en las pruebas y hacen las mediciones menos precisas. Me sorprendería menos si nos dijeran que eran viajeros del tiempo que venían del siglo XXVII, que si dijesen que habían logrado ese hito médico, dijo. Antes de cambiar de parecer, Alan había mencionado a una enfermera de Arizona llamada Carmen Washington, que trabajaba en una clínica de Walgreens y se había quejado de los análisis de sangre de Theranos. Después de intentar rastrearla durante varias semanas, finalmente la contacté por teléfono. Me dijo que 3 de sus pacientes habían recibido de la compañía resultados cuestionables.
Una de ellas era una chica de 16 años con un alto nivel de potasio que sugería que estaba en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. El resultado no tenía sentido dado que era una adolescente en buen estado de salud, dijo Carmen. Otros dos pacientes habían recibido resultados que mostraban niveles anormalmente altos de hormona estimulante de la tiroides o TSH, por sus siglas en inglés. Carmen los convocó de nuevo a la clínica y les volvió a extraer sangre. La segunda vez, sus resultados salieron anormalmente bajos. Después de aquello, Carmen perdió la fe en las pruebas de punción digital de Theranos. Esos incidentes apuntaban en la misma dirección que las afirmaciones de Alan. La TSH era uno de los inmunoensayos que Theranos realizaba en el Edison que habían fallado las pruebas de aptitud. La historia de Carmen Washington me resultó útil, pero pronto tuve algo mejor, otra denunciante de Theranos. Le había dejado una nota a Tyler Schultz a través de la función de mensajería email de LinkedIn tras darme cuenta de que había visto mi perfil en la web. Pensé que debía haber oído a otros antiguos empleados que yo andaba hurgando. Había pasado más de un mes desde que hice la sugerencia de contacto y estaba perdiendo la esperanza de que respondiera cuando me sonó el teléfono. Era Tyler y parecía ansioso por hablar. Sin embargo, estaba extremadamente preocupado porque Theranos fuese tras él. Me llamaba desde un teléfono de prepago que no podía ser rastreado. Después de que accediera a otorgarle la confidencialidad, me contó la historia de los 8 meses que había pasado en la compañía. La motivación de Tyler para hablar conmigo era doble. Al igual que a Alan, le inquietaba que los pacientes obtuvieran resultados inexactos. También le preocupaba la reputación de su abuelo. Aunque estaba seguro de que Theranos al final se vería desenmascarado, quería acelerar el proceso para darle a su abuelo la oportunidad de limpiar su nombre. George Schultz tenía 94 años y podía ser que no durase mucho más. Logró sobrevivir al Watergate y al escándalo, irán contra con su reputación intacta, me dijo Tyler. Estoy seguro de que sobrevivirá a Theranos si aún vive para hacer las cosas bien. En el momento de irse, Tyler imprimió su correo electrónico a la respuesta de Holmes y Balwani y lo escondió bajo la camisa. También tenía los correos que había intercambiado con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York sobre las pruebas de aptitud. Aquello fue música para mis oídos. Le pedí que me enviara todo aquello, cosa que hizo rápidamente. Era hora de dirigirse a Palo Alto. Pero antes, había otro lugar que quería visitar primero. Necesitaba probar que la empresa estaba dando resultados de analíticas inexactos. La única forma de hacerlo era reunirme con médicos que hubieran recibido informes de laboratorio cuestionables y que hubieran enviado a sus pacientes a que se les volvieran a hacer analíticas en otro lugar. El mejor sitio para ir en su busca era Phoenix, donde Theranos se había expandido hasta contar con más de 40 ubicaciones. Mi primer pensamiento fue el de visitar a Carmen Washington, pero ella había dejado la clínica Walgreens en la que trabajaba en la esquina de Osborne Road y Central Avenue, y no tenía los nombres de los 3 pacientes de los que me había hablado. Sin embargo, encontré otra pista después de echar un vistazo a Yelp para ver si alguien se había quejado de una mala experiencia con Theranos. Efectivamente, una mujer que parecía ser doctora y se hacía pasar por Natalie M. lo había hecho. Yelp tiene una función que te permite enviar mensajes a quienes hacen críticas, así que le mandé una nota con mi información de contacto. Me llamó al día siguiente. El verdadero nombre de Natalie M. era Nicole Sonden. Era médico de familia en las afueras de Phoenix, en Fountain Hills, y estaba muy descontenta con Theranos. El otoño anterior había enviado a una de sus pacientes a la sala de urgencias debido a un aterrador informe del laboratorio de Theranos para finalmente descubrir que se trataba de una falsa alarma. Volé a Phoenix para encontrarme con la doctora Sonden y con su paciente. Mientras estaba allí, también pensaba dejarme caer sin previo aviso por las consultas de otros médicos que utilizaban Theranos para sus pruebas de laboratorio. Recibí los nombres de 6 de ellos de una fuente de la industria. La paciente de la doctora Sonden, Maureen Gluns, acordó reunirse conmigo en un Starbucks cerca de su casa. Una mujer pequeña de unos 50 y tantos años era la prueba para uno de los 2 escenarios que preocupaban a Alan Beam. El informe de laboratorio que recibió de Theranos mostraba resultados anormalmente elevados de calcio, proteínas, glucosa y 3 enzimas hepáticas. Dado que se quejaba de un zumbido en el oído, más tarde se determinó que estaba causado por falta de sueño, a la doctora Sonden le preocupó que pudiera estar a punto de sufrir un derrame cerebral y la envió directamente al hospital. Gluns había pasado 4 horas en la sala de urgencias la víspera del Día de Acción de Gracias, mientras los médicos le hacían una serie de pruebas, incluida una tomografía computerizada. La habían dado de alta después de que una nueva serie de análisis de sangre, realizados por el laboratorio del hospital, saliera normal. Sin embargo, ese no fue el final. Como medida de precaución, se le realizaron 2 resonancias magnéticas durante la semana siguiente. Ella dijo que finalmente había dejado de preocuparse cuando aquellas pruebas también resultaron normales. El caso de Gluns era convincente porque ponía de manifiesto el coste emocional y financiero de un problema de salud provocado por resultados inexactos. Como agente de bienes raíces independiente, ella tenía seguro propio y un plan de salud con un deducible alto. La visita a la sala de urgencias y las siguientes resonancias magnéticas le habían costado $3,000, una suma que tuvo que pagar de su propio bolsillo. Cuando me reuní con la doctora Sonden en su oficina, me enteré de que Gluns no era la única paciente cuyos resultados le resultaron sospechosos. Me contó que más de una docena de sus pacientes había obtenido resultados de las pruebas del potasio y del calcio sospechosamente altos y también dudaba de la precisión de aquellos resultados. Escribió una carta a Theranos para quejarse, pero la compañía ni siquiera le respondió. Con la ayuda de la doctora Sonden, decidí realizar un pequeño experimento. Me escribió una orden de laboratorio y a la mañana siguiente la llevé al Walgreens más cercano a mi hotel, asegurándome de ir en ayunas para garantizar lecturas más precisas. El centro del bienestar de Theranos dentro del Walgreens no tenía demasiado que ver. Era una habitación un poco más grande que un armario con una silla y botellas de agua pequeñas. A diferencia de Safeway, la cadena de farmacias no había gastado un dineral remodelando sus tiendas para crear clínicas de lujo. Me senté y esperé unos minutos mientras la flebotomista metía mi pedido en un ordenador y hablaba con alguien por teléfono. Después de colgar, me pidió que me remangara la camisa y me puso un torniquete en el brazo.
¿Por qué no una punción digital? Pregunté. Ella respondió que algunas de las pruebas en mi pedido requerían una extracción venosa. Aquello no me sorprendió del todo. Alan Beam me había explicado que, de las más de 240 pruebas que Theranos ofrecía en su menú, solo unas 80 de ellas se realizaban en muestras pequeñas de punción digital, una docena en el Edison y otras 60 o 70 en las máquinas Siemens hackeadas. El resto, dijo, requerían de lo que Holmes había comparado en las entrevistas con un mecanismo de tortura medieval, la temida aguja hipodérmica. Ya tenía la confirmación de aquello. Cuando salí del Walgreens, fui con mi coche de alquiler a un cercano Lab Corporation y me presenté para someterme a otra extracción de sangre. La doctora Sonden prometió enviarme ambos resultados en cuanto le llegaran. Pensándolo bien, dijo, ella también se haría la prueba en ambos lugares para ampliar nuestra muestra comparativa. Pasé los siguientes días llamando a las puertas de los consultorios de otros médicos. En uno de Scottsdale, hablé con los doctores Adrian Stewart, Lauren Beardsley y Saman Resalle. La doctora Stewart describió a una paciente suya que en el último momento había pospuesto un viaje que tenía pensado hacer a Irlanda, debido al resultado de una prueba de Theranos que sugería que podría tener una trombosis venosa profunda, una afección que se presenta cuando se forma un coágulo de sangre, normalmente en las piernas. Las personas con trombosis venosa profunda no deben volar debido al riesgo de que el coágulo se desprenda, viaje a través del torrente sanguíneo y se aloje en los pulmones, causando una embolia pulmonar. La doctora Stewart había desestimado el resultado de Theranos cuando los ultrasonidos de las piernas de la paciente y una segunda serie de resultados de analíticas de otro laboratorio dieron normales. El incidente le hizo desconfiar aún más cuando Theranos le envió un informe de laboratorio para otra de sus pacientes que mostraba un valor de TSH anormalmente alto. La paciente ya tomaba medicación para la tiroides, y el resultado sugería que era necesario aumentar la dosis. Antes de hacer algo al respecto, la doctora Stewart envió a la paciente para que le hicieran una nueva prueba en Sonora Quest, una empresa conjunta de Quest y del sistema hospitalario Banner Health. El resultado de Sonora Quest dio normal. Si hubiera confiado en el de Theranos y hubiese aumentado la dosis de la medicación de la paciente, el desenlace podría haber sido desastroso, dijo la doctora Stewart. La paciente estaba embarazada. Aumentar la dosis habría hecho que sus niveles de hormona tiroidea fueran demasiado altos y que su embarazo se pusiese en peligro. También me reuní con el doctor Gary Betts, médico de familia en otra parte de la ciudad, que había dejado de enviar a sus pacientes a Theranos después de una mala experiencia con una de ellas el verano anterior. Esa paciente, también mujer, estaba tomando medicamentos para reducir la presión arterial. Uno de los potenciales efectos secundarios de la medicación era tener el potasio alto, por lo que el doctor Betts controlaba su sangre regularmente. Después de que Theranos informara de un valor de potasio casi crítico para la paciente, una enfermera de la consulta del doctor Betts la envió allí nuevamente para que le hicieran otra prueba a fin de asegurarse de que el resultado era correcto. Pero durante la segunda visita, el flebotomista hizo 3 intentos fallidos de extraerle sangre y luego la envió a casa. El doctor Betts se puso furioso cuando se enteró al día siguiente. Si el resultado original era correcto, era imperativo que lo confirmara lo antes posible para poder realizar cambios en su tratamiento. Envió a la paciente a Sonora Quest para que volvieran a hacerle los análisis. Resultó que se trataba de otra falsa alarma. El valor del potasio del que les informó Sonora Quest aquella tarde era mucho más bajo que el resultado de Theranos y se encontraba dentro del rango normal. El doctor Betts me dijo que el episodio había acabado con su confianza en Theranos. Cuando estaba terminando mi viaje, recibí un correo electrónico de alguien llamado Matthew Traub. Trabajaba para una empresa de relaciones públicas llamada DKC y dijo que representaba a Theranos. Tenía entendido que yo estaba trabajando en un artículo sobre Theranos y quería saber si había alguna información con la que pudiera ayudarme. Alguien se había ido de la lengua, lo cual era igual de bueno. Había pensado contactar a la compañía tan pronto como regresar a Nueva York. En el Wall Street Journal teníamos una norma fundamental llamada nada de sorpresas. Nunca publicábamos un artículo sin compartir con el sujeto del mismo cada información que habíamos recopilado en nuestras investigaciones, dándole suficiente tiempo y oportunidad para abordarlo y rebatirlo todo. Escribí a Traub para confirmar que tenía un artículo en marcha. ¿Podría concertar una entrevista con Holmes y visitar la sede y el laboratorio de Theranos? Pregunté. Le dije que pensaba viajar al área de la Bahía de San Francisco a principios de mayo, que estaba a unas 2 semanas vista, y que podría reunirme con ella en aquel momento. Dijo que revisaría la agenda de Holmes y se pondría en contacto conmigo. Unos días más tarde, estaba de vuelta en mi mesa en el periódico cuando un empleado de la sala del correo postal me entregó un grueso sobre. Era de la doctora Sonden. Dentro estaban nuestros informes de laboratorio de Theranos y Lab Corporation. Mientras echaba un vistazo a mis resultados, noté varias discrepancias entre uno y otro. Theranos había marcado 3 de mis valores como anormalmente altos y uno como anormalmente bajo. Sin embargo, en el informe de Lab Corporation, los 4 valores aparecían como normales. Sin embargo, Lab Corporation había señalado que tanto mi colesterol total como el colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, eran altos, mientras que el informe de Theranos describía el primero como deseable y el segundo como casi óptimo. Esas diferencias eran leves en comparación con lo que la doctora Sonden había encontrado en sus resultados. Según Theranos, la cantidad de cortisol en su sangre era inferior a 1 microgramo por decilitro. Un valor tan bajo generalmente se asocia con la enfermedad de Addison, una condición peligrosa caracterizada por fatiga extrema y presión arterial baja, que puede causar la muerte si no se trata. Sin embargo, su informe de Lab Corporation mostraba un nivel de cortisol de 18.8 microgramos por decilitro, que estaba dentro del rango normal para pacientes sanos. La doctora Sonden no tenía dudas de cuál de los 2 valores era el correcto. Cuando de nuevo tuve noticias de Traub, me dijo que la agenda de Holmes estaba demasiado llena como para concederme una entrevista con tan poco tiempo de antelación. Decidí volar a San Francisco de todos modos para conocer a Tyler Schultz y a Rochelle Gibbons en persona. También había otra antigua empleada de Theranos que estaba dispuesta a hablar conmigo si le garantizaba confidencialidad.
La nueva fuente se reunió conmigo en una pequeña cervecería llamada Trappist Provisions en College Avenue, en Oakland. Era una mujer joven con el nombre de Erika Cheung. Como todos los anteriores empleados con los que había hablado, Erika se mostró muy nerviosa al principio. Pero cuando le conté la cantidad de información que ya había recopilado, se relajó visiblemente y comenzó a contarme lo que sabía. Al haber trabajado en el laboratorio de Theranos, Erika había presenciado en persona la inspección del laboratorio de diciembre de 2013. Al igual que Alan, a ella también le pareció que la inspectora del estado había sido engañada. Me dijo que los miembros del laboratorio tenían órdenes explícitas de no entrar o salir de la sala Normandía durante la inspección y que la puerta que conducía a ella se había mantenido cerrada. También me contó cosas sobre su amistad con Tyler y sobre la cena a la que asistió en casa de George Schultz, la noche en que Tyler renunció. Al igual que Tyler, a ella le horrorizaba la falta de rigor científico con que se habían validado los ensayos en los Edison. Dijo que Theranos nunca debería haber salido al mercado para analizar muestras de pacientes. La compañía ignoraba rutinariamente los fallos en el control de calidad y los errores en las pruebas y mostraba un desprecio total por el bienestar de los pacientes, añadió. Al final, había renunciado porque estaba enferma de haber formado parte de aquello, me dijo. Esas eran duras palabras y quedaba claro, por lo consternada que estaba, que hablaba en serio. Al día siguiente, me dirigí a Mountain View, sede de las oficinas principales de Google, y me encontré con Tyler en una cervecería al aire libre llamada Steins. Era temprano por la noche y el lugar estaba lleno de jóvenes profesionales de Silicon Valley que disfrutaban de la hora feliz. No pudimos encontrar asientos, así que nos quedamos de pie al lado de un barril de cerveza de madera en la terraza exterior y lo usamos como mesa. Con una pinta de cerveza fría, Tyler me proporcionó un relato más detallado del tiempo que había pasado en Theranos, incluida la frenética llamada de su madre transmitiendo la amenaza de Holmes el día en que renunció, y los intentos de Erika y él de hacerle comprender el asunto a George Schultz aquella noche. Había tratado de seguir el consejo de sus padres y dejarlo todo atrás, pero se sentía incapaz de hacerlo. Le pregunté si creía que su abuelo seguía siendo leal a Holmes. Sí, no tenía muchas dudas al respecto, respondió. Cuando le pregunté qué le hacía pensar aquello, reveló una nueva anécdota. La tradición de la familia Schultz era celebrar el Día de Acción de Gracias en casa del antiguo secretario de Estado. Cuando aquel día Tyler, su hermano y sus padres llegaron a casa de su abuelo, se encontraron cara a cara con Holmes y sus padres. George también los había invitado. Apenas habían pasado 7 meses desde la renuncia de Tyler y las heridas aún estaban frescas, pero se vio obligado a actuar como si no hubiera ocurrido nada. La incómoda conversación mantenida durante la cena abordó desde la sequía de California hasta las ventanas a prueba de balas en la nueva sede de Theranos. Para Tyler, el momento más insoportable fue cuando Holmes se levantó y ofreció un brindis en el que expresó su amor y aprecio por todos los miembros de la familia Schultz. Dijo que a duras penas logró contenerse. Tyler y Erika eran muy jóvenes y trabajaron en puestos subalternos en Theranos, pero me parecieron creíbles como fuentes porque gran parte de lo que me dijeron cuadraba con lo que había revelado Alan Beam. También me impresionó su sentido de la ética. Creían firmemente que lo que habían presenciado estaba mal hasta el punto de estar dispuestos a correr el riesgo de hablar conmigo para corregir aquel error. A continuación, me reuní con Phyllis Gardner, la profesora de medicina de Stanford a la que Holmes había consultado sobre su idea original del parche, cuando abandonó la universidad 12 años atrás. Phyllis me hizo un recorrido por el campus de Stanford y sus alrededores. Mientras íbamos en su coche, me sorprendió lo pequeño y aislado que está Palo Alto. La casa de Phyllis se hallaba justo bajando la colina desde la gran casa con tejas de George Schultz, y ambas se encontraban en tierras propiedad de la universidad. Cuando Phyllis paseaba a su perro, a veces coincidía con Channing Robertson. El edificio de la Hoover Institution, donde tenían oficinas George Schultz y los otros miembros de la junta directiva de Theranos, estaba justo en mitad del campus. La nueva sede de Theranos, en Page Mill Road, se hallaba a menos de 3 millas de distancia, en un terreno que también era propiedad de Stanford. En una extraña coincidencia, Phyllis me contó que el lugar había sido una planta de impresión del Wall Street Journal. El último día de mi viaje me reuní con Rochelle Gibbons para almorzar en Rangoon Ruby, un restaurante birmano en Palo Alto. Habían pasado 2 años desde la muerte de Ian, pero Rochelle todavía estaba afligida y luchaba por contener las lágrimas. Culpaba a Theranos de su muerte y deseaba que él nunca hubiera trabajado allí. Me proporcionó una copia de la nota del médico que un abogado de Theranos había animado a que usara Ian para evitar que testificara en el caso Fuis. La marca de tiempo en el correo electrónico del abogado mostraba que había sido enviado solo unas horas antes de que Ian se suicidara. Rochelle me habló de manera oficial, a pesar de que había heredado de su marido opciones sobre acciones de Theranos que potencialmente valdrían millones de dólares. No le importaba el dinero, dijo, y en cualquier caso, no creía que las acciones realmente tuvieran ningún valor. Volví a Nueva York al día siguiente, confiado en que había alcanzado una masa crítica en mis investigaciones y que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera publicarlas. Pero eso fue subestimar a quien me enfrentaba. Capítulo 20. La emboscada. La casa de alquiler que Tyler Schultz compartía con 5 compañeros en los Altos Hills estaba a solo 25 minutos en coche de la casa de sus padres en Los Gatos, así que procuraba cenar con ellos cada 15 días. La noche del 27 de mayo de 2015, Tyler metió su pequeño Toyota Prius C en el garaje de sus padres y entró en la casa a través de la cocina. Cuando vio a su padre, inmediatamente notó que algo iba mal. Su rostro era una máscara de preocupación y pánico. ¿Has estado hablando con un periodista de investigación sobre Theranos?, le preguntó su padre con tono acusador. Sí, respondió Tyler. ¿Me tomas el pelo? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Bueno, pues ellos lo saben. Tyler se enteró de que su abuelo acababa de llamar para decir que Theranos sabía que estaba en contacto con un periodista del Wall Street Journal. Si quería librarse de lo que George había descrito como un montón de líos, tendría que reunirse con los abogados de la empresa al día siguiente para firmar algo. Tyler volvió a llamar a su abuelo y le preguntó si ellos dos podían reunirse más tarde aquella misma noche sin la presencia de ningún abogado.
George dijo que Charlotte y él habían salido a cenar, pero que deberían estar en casa a las 9 y que Tyler podría ir para entonces. Tyler se sentó con sus padres a cenar algo rápido y luego se dirigió a su casa para pensar cómo abordaría la conversación con su abuelo. Su madre y su padre le dieron grandes abrazos mientras salía por la puerta. Cuando llegó a casa, Tyler me llamó. Por el tono de su voz parecía hecho un manojo de nervios. Me preguntó si yo había revelado a Teranos nuestras conversaciones. Por supuesto que no, le contesté, diciéndole que me tomaba muy en serio las promesas de confidencialidad que hacía a mis fuentes. Entre los dos intentamos averiguar qué había pasado. Habían transcurrido 3 semanas desde que nos conocimos en la cervecería al aire libre en Mountain View. Tras regresar a Nueva York, Matthew Traub siguió posponiendo mis peticiones de mantener una entrevista con Holmes y, en vez de acceder, me pidió que le enviara las preguntas. Le mandé un correo electrónico que esbozaba 7 áreas principales que quería comentar con Teranos, desde Ian Gibbons hasta las pruebas de aptitud. Reenvié el correo electrónico a Tyler y él le echó un vistazo mientras hablábamos por teléfono. En una sección sobre la validación del ensayo, yo había incluido un coeficiente de variación para uno de los análisis de sangre del Edison, sin darme cuenta de que era una cifra que había calculado él. No había nada más en el correo electrónico que pudiera señalarlo, por lo que Tyler asumió que eso era de lo que habían sacado sus conclusiones. Pareció relajarse. Podría fácilmente explicar ese número, dijo. Podía venir de cualquiera. Tyler no me dijo que estaba a punto de ir a ver a su abuelo, solo que Teranos quería que fuera a sus oficinas al día siguiente para reunirse con sus abogados. Le aconsejé que no lo hiciera. Ya no trabajaba para la empresa y no estaba obligado a acceder a esa petición. Si iba, tratarían de forzarle la mano, le advertí. Tyler dijo que lo pensaría. Acordamos volver a ponernos en contacto al día siguiente. Tyler llegó a casa de su abuelo a las 8:45 de la noche. George y Charlotte aún no estaban allí, así que esperó en la calle hasta que vio que su coche se detenía en el camino de entrada. Les dio unos minutos para que se instalaran y luego entró en la casa. Los encontró sentados en el cuarto de estar. ¿Has hablado con algún reportero sobre Teranos? Preguntó George. No, mintió Tyler. No tengo ni idea de qué les hace pensar eso. Elizabeth sabe que has estado hablando con el Wall Street Journal. Dice que el periodista usó los términos exactos que aparecían en uno de tus correos electrónicos. Charlotte corrigió a su esposo. Creo que dijo que era un número. ¿Era un número relacionado con las pruebas de aptitud? Preguntó Tyler. Mucha gente había visto esos datos, dijo. El Wall Street Journal podría haberlo obtenido de muchos otros ex empleados. Elizabeth dice que solo puede venir de ti, dijo George con dureza. Tyler se mantuvo en sus 13. Dijo que no tenía ni idea de cómo había obtenido esa información el reportero. Estamos haciendo esto por ti, dijo George. Elizabeth dice que si se publica el artículo, tu carrera estará acabada. Sin admitir nada, Tyler intentó una vez más convencer a su abuelo de que Teranos le estaba engañando. Repasó de nuevo todas las cosas que le había dicho un año antes, incluido el hecho de que la compañía realizaba solo una pequeña fracción de los análisis de sangre en sus dispositivos patentados Edison. George se siguió mostrando escéptico al respecto. Le dijo a Tyler que Teranos había preparado un documento de una página para que él lo firmara, en el que declaraba que cumpliría con sus obligaciones de confidencialidad en el futuro. El Wall Street Journal iba a publicar los secretos comerciales de Teranos y dichos secretos se harían de dominio público si la compañía no mostraba que había tomado medidas para protegerlos, explicó. Tyler no veía por qué tenía que hacer aquello, pero dijo que estaría dispuesto a considerarlo si eso significaba que la empresa dejaría de molestarlo. Bien, arriba hay 2 abogados de Teranos, dijo George. ¿Puedo ir a buscarlos? Tyler se sintió atacado por la espalda y traicionado. Había pedido específicamente que se reunieran sin abogados. Pero si intentaba escabullirse en ese momento, reforzaría la sospecha de que tenía algo que ocultar, por lo que se escuchó a sí mismo decir, claro. Mientras George subía las escaleras, Charlotte le dijo a Tyler que empezaba a preguntarse si la caja de Teranos era real. Henry también se lo pregunta, dijo ella, refiriéndose a Henry Kissinger, y anda diciendo que quiere salirse. Antes de que Charlotte tuviera tiempo de decir nada más, aparecieron un hombre y una mujer y se dirigieron agresivamente hacia Tyler. Sus nombres eran Mike Brille y Meredith Dearborn. Eran socios en el bufete Boyes, Schiller y Flexner. Brille le dijo a Tyler que le habían encomendado averiguar quiénes eran las fuentes del Wall Street Journal, y lo había identificado a él en unos 5 minutos. Le entregó 3 documentos, una orden de restricción temporal, un aviso para comparecer ante el tribunal 2 días después, y una carta que indicaba que Teranos tenía motivos para creer que Tyler había violado sus obligaciones de confidencialidad, y que la empresa estaba preparada para presentar una demanda contra él. Tyler volvió a negar haber hablado con un periodista. Brille dijo que sabía que estaba mintiendo y le presionó para que lo admitiera, pero Tyler se mantuvo firme. El abogado se negó a dejarlo estar. Era como un perro de ataque. Continuó acosando a Tyler durante lo que pareció una eternidad. En un momento dado, Tyler miró a su abuelastra y le preguntó si se sentía tan incómoda como él. Charlotte estaba observando a Brille con el ceño fruncido. Parecía que estaba a punto de darle un gancho de derecha. Esta conversación tiene que acabarse, dijo Tyler finalmente. George acudió en ayuda de su nieto. Conozco a este chico, y este chico no miente. Si dice que no ha hablado con el periodista, es que no ha hablado con el periodista, exclamó. El exsecretario de Estado hizo salir de la casa a los 2 abogados. Cuando se fueron, llamó a Holmes y le dijo que eso no era lo que habían acordado. Ella había enviado a un fiscal en lugar de a alguien dispuesto a mantener una conversación civilizada. Tyler estaba dispuesto a ir a los tribunales al día siguiente, le advirtió. Tyler sintió que se le aceleraba el ritmo cardíaco y le temblaban las manos al ver que Charlotte le quitaba el teléfono a George y le decía, Elizabeth, Tyler no dijo eso. George volvió a coger el teléfono y se llegó a un acuerdo. Se reunirían de nuevo en la casa a la mañana siguiente, y Teranos traería el documento de una página del que habían hablado originalmente, en el que se afirmaba que Tyler cumpliría sus obligaciones de confidencialidad. Antes de colgar, le imploró a Holmes que enviara un abogado diferente. A la mañana siguiente, Tyler llegó temprano a casa de su abuelo y esperó en el comedor.
No se sorprendió cuando fue Brille quien apareció de nuevo. Holmes estaba manipulando a su abuelo. El abogado había traído una nueva serie de documentos. Uno de ellos era una declaración jurada donde se afirmaba que Tyler nunca había hablado con terceros sobre Theranos y que se comprometía a dar los nombres de todos los empleados que hubieran trabajado o todavía trabajaban en la empresa de los que sabía que habían hablado con el Wall Street Journal. Brille le pidió a Tyler que firmara la declaración jurada. Tyler se negó. Tyler no es un soplón. Descubrir quién ha hablado con el Wall Street Journal es problema de Theranos, no suyo, dijo George. Brille ignoró al exsecretario de Estado y continuó presionando a Tyler para que firmara el documento y mencionara quiénes eran las fuentes del periódico. Mire las cosas desde mi punto de vista, suplicó. Para hacer su trabajo, necesitaba obtener esa información. Pero Tyler no cedió. Cuando el incómodo punto muerto se prolongó el tiempo suficiente, George llevó a Brille a una habitación separada y volvió para hablar con Tyler a solas. ¿Qué le costaba firmar ese documento?, le preguntó a su nieto. Tyler respondió que Theranos tendría que agregar una cláusula por la que se comprometiera a no demandarlo. George tomó un lápiz y escribió una línea en la declaración jurada en el sentido de que Theranos se comprometía a no demandar a Tyler Schultz durante 2 años. Tyler se preguntó durante una fracción de segundos si su abuelo pensaba que era idiota. Eso no me vale, dijo. Tiene que decir que no me demandarán nunca. Solo estoy tratando de encontrar algo que Theranos acepte, protestó George. Pero el anciano pareció darse cuenta de lo absurdo de su sugerencia. Tachó las palabras 2 años y las sustituyó con nunca. A continuación salió del comedor para hablar con Brille. Los dos regresaron unos minutos más tarde y Brille, aparentemente, aceptó los términos de Tyler. Sin embargo, el breve interludio le había dado tiempo a Tyler para pensar, y había decidido que no iba a firmar nada. Uno de los otros documentos que Brille había traído esa mañana era su acuerdo de confidencialidad original de Theranos. Tyler fingió leerlo mientras pensaba en la mejor manera de decir que no firmaría la declaración jurada. Después de un largo e incómodo silencio, decidió cómo formular su negativa. Un abogado de Theranos ha redactado esto teniendo en mente los mejores intereses de la compañía, dijo. Creo que necesito un abogado para considerarlo con mis mejores intereses en mente. Tanto su abuelo como Brille parecían exasperados. George preguntó si Tyler firmaría el documento si su abogado de bienes raíces, Bob Anders, lo revisaba y le decía que estaba bien. Tyler dijo que sí lo haría, así que George se dirigió escaleras arriba para enviar por fax la declaración jurada modificada a Anders. Creyendo que le llevaría un tiempo subir las escaleras y poner en marcha el fax, Tyler fue a la cocina y comenzó a revisar la guía telefónica de su abuelo en busca del número del mencionado abogado. Quería contactarlo él primero. Mientras pasaba las páginas, Charlotte le entregó una hoja de papel con el número. Llámalo, dijo ella. Tyler hizo la llamada desde el patio trasero. Rápidamente le explicó la situación a Anders. Mientras digería toda la información, el abogado preguntó quién representaba a Theranos. Tyler tenía en la mano la carta en la que se le amenazaba con demandarle que Brille le había dado la noche antes. Le dijo a Anders que estaba firmado por un tal David Boyce, pronunciando mal el apellido del famoso abogado. Hostias, ¿sabes quién es? Boyce era uno de los abogados más poderosos e importantes de los Estados Unidos, le explicó a Anders. Esto es grave, dijo. Recomendó que Tyler fuera a verlo a su oficina en San Francisco esa misma tarde. Tyler siguió su consejo y se dirigió a la ciudad. Se reunió con Anders y uno de sus socios en el 17º piso del edificio Ross, una torre de estilo neogótico en el distrito financiero que antaño fue el edificio más alto de San Francisco. Después de leer la declaración jurada y estudiar la situación del dilema de Tyler, los dos abogados le dijeron que no podían, en conciencia, aconsejarle que firmara el documento. Acordaron que comunicarían ese mensaje a Theranos en su nombre, pero en algún momento tendrían que referirlo a otro abogado para evitar un conflicto de intereses. Su bufete, Farella Brown más Martel, también representaba el patrimonio de Holmes. Cuando Anders le informó a Mike Brille de que Tyler no firmaría la declaración jurada, Brille le advirtió que Theranos no tendría más remedio que demandarlo. Tyler fue a su casa esperando ser convocado al tribunal al día siguiente, pero aquella misma noche, Brille le envió un correo electrónico a Anders diciendo que Theranos había decidido no presentar una demanda hasta que las dos partes tuvieran más tiempo de encontrar una solución. Al recibir la noticia, a Tyler se le escapó un suspiro de alivio. Anders remitió a Tyler a un abogado llamado Steven Taylor, que dirigía una boutique legal en San Francisco y tenía experiencia en el manejo de complejas disputas comerciales. Durante las semanas siguientes, Brille y Taylor intercambiaron 4 borradores diferentes de la declaración jurada. Tyler intentó mostrarse conciliador en un esfuerzo por llegar a un acuerdo, reconociendo en las nuevas versiones del documento que había hablado con el Wall Street Journal. Theranos le ofreció la opción de decir que era joven e ingenuo y que el reportero le había engañado, pero él la rechazó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y la juventud no tenía nada que ver en ello. Quería pensar que habría actuado exactamente de la misma manera de haber tenido 40 o 50 años. Para aplacar a Theranos, Tyler aceptó que se le pintara como un empleado subalterno cuyos deberes eran tan insignificantes que posiblemente no sabía de qué hablaba cuando se trataba de temas como las pruebas de competencia, la validación de ensayos y las operaciones de laboratorio. Pero las negociaciones se estancaron en 2 puntos. Theranos seguía queriendo que Tyler nombrara a otras fuentes del Wall Street Journal, a lo que Tyler se negó rotundamente. Y la compañía declinó incluir a sus padres y herederos en la renuncia a demandarle que estaba dispuesta a concederle. A medida que el impasse se prolongaba, Boyce Schiller recurrió a las tácticas inescrupulosas por las que se había hecho famoso. Brille le comunicó que si Tyler no firmaba la declaración jurada y nombraba las fuentes del Wall Street Journal, el bufete se aseguraría de arruinar a toda su familia cuando lo llevara a los tribunales. Taylor también recibió un soplo de que Tyler estaba siendo vigilado por investigadores privados, pero trató de restarle importancia. No es un gran problema, dijo. Simplemente no vayas a ningún lugar donde no debas ir y recuerda sonreír y saludar al hombre que hay entre los arbustos fuera de tu casa cuando salgas para ir al trabajo. Una noche, los padres de Tyler recibieron una llamada de su abuelo.
George comentó que Holmes le había dicho que Tyler era responsable de la mayor parte de la información que tenía el Wall Street Journal y que estaba siendo completamente irrazonable. Los padres de Tyler lo sentaron en la cocina y le rogaron que en la siguiente ocasión firmara lo que Theranos quisiera que firmara. De lo contrario, tendrían que vender la casa para pagar sus costas legales. No era tan simple, respondió Tyler, incapaz de decir mucho más. Tenía unas ganas enormes de explicarles lo que estaba pasando, pero había recibido instrucciones de no comentar las negociaciones con Theranos con nadie más. Para permitir que Tyler informara a sus padres sobre cómo estaban las cosas, Taylor dispuso que ellos tuvieran su propia asesora legal. De esa manera, él podría comunicarse con ellos a través de abogados y esas conversaciones estarían protegidas por el privilegio abogado-cliente. Esto llevó a un incidente que puso nerviosos tanto a Tyler como a sus padres. Horas después de que la nueva abogada de sus padres se reuniera con ellos por vez primera, le robaron el coche y le sustrajeron un maletín con notas de esa reunión. Aunque quizás se tratara de un robo al azar, Tyler no pudo dejar de sospechar que Theranos había tenido algo que ver en ello. Yo no tenía ni idea de que estuviera pasando nada de aquello. Después de la llamada ansiosa de Tyler la noche que cenó en casa de sus padres, intenté volver a ponerme en contacto con él. Le envié un correo electrónico a su dirección de Colin Ramírez, que él había insistido en que continuáramos usando para protegerse, y lo llamé a su teléfono de prepago. Pero mi mensaje quedó sin respuesta y el teléfono parecía estar apagado y no tenía buzón de voz. Continué probando la dirección de correo electrónico y el teléfono durante varias semanas, sin éxito. Tyler se había apagado. Sospeché que Theranos le estaba apretando las clavijas, pero no podía enfrentarme a la compañía al respecto, ya que él era una fuente confidencial. Esperaba que no cediera la presión y fue un consuelo que ya me hubiera mandado el correo electrónico que envió a Holmes, donde cuestionaba las prácticas de Theranos, así como la queja que había presentado ante el estado de Nueva York. Cuando lo agregué al rastro de correos electrónicos internos sobre las pruebas de aptitud que había obtenido de Alan Beam, se convirtió en un tesoro irrecusable de documentos. Seguí adelante con mi investigación y llamé al Departamento de Salud del estado de Nueva York para preguntar qué había pasado con la queja anónima de Tyler. Me dijeron que había sido remitida a los centros de servicios de Medicare y Medicaid para ser investigada. Pero cuando llamé a los CMS, me dijeron que nadie podía encontrar ni rastro de ella. De alguna manera se había perdido en la vorágine. En honor a la verdad, las personas que dirigían la división de supervisión de laboratorio de la agencia parecieron serias a la hora de realizar un seguimiento, dado que sabían que existía. Me pidieron que se la enviara y me aseguraron que esta vez no se les pasaría por alto. Mientras tanto, Matthew Trout seguía dándome largas. Parecía que yo era el único reportero en los Estados Unidos a quien Holmes no concedía una entrevista. Recientemente había aparecido en el programa de noticias de la mañana de la CBS, el programa de Fareed Zakaria en la CNN y en Mad Money de Jim Cramer en la CNBC. La guinda del pastel fue cuando, una noche de junio, levanté la vista de mi ordenador hacia uno de los televisores de la sala de redacción y allí estaba ella, con su jersey negro de cuello alto en Charlie Rose. Al día siguiente, durante una acalorada conversación telefónica, le dije a Trout que Theranos no podía seguir rechazando mi solicitud indefinidamente. Si no era Holmes, alguien de la compañía tenía que reunirse conmigo para responder a mis preguntas, y tenía que suceder pronto, grité, caminando de un lado para otro ante la escalera de entrada a mi casa en Brooklyn. Trout volvió a llamarme unos días después y propuso que yo me reuniera con un representante de Theranos en las oficinas de Boyes Schiller en Manhattan. Inicialmente estuve de acuerdo, pero luego lo pensé mejor. Eso sería igual que entrar directamente en la guarida del león. Le devolví la llamada y le dije que el representante de Theranos y la falange de abogados que sospechaba que lo acompañarían tenían que acudir a mí. Se programó una reunión para la 1 de la tarde del martes 23 de junio, en el 1211 de Avenue of the Americas, sede del Wall Street Journal.